Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos de parte de Risk Consulting Global Group y Risk Training Center. Sean ustedes bienvenidos a esta jornada que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente, esa es una opinión personal. Este problema creo que lo podríamos denominar como el cáncer económico de la región y tal vez del mundo. Y vamos a hablar del tema de la corrupción. Es un tema que se viene hablando cada vez con más frecuencia, se conocen cada vez más escándalos, más casos a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. Las empresas se ven afectadas especialmente por este fenómeno. Las personas también se ven afectadas en lo personal cuando se dejan enredar o participan con la intención de buscar un beneficio económico personal. Los países se ven afectados también, la región se ve afectada y en general el mundo. Entonces hoy vamos a hablar de este tema desde un enfoque regional. Vamos a examinar qué es lo que está pasando y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan, una vista desde el punto de vista de riesgo, cómo gestionar el riesgo de corrupción al interior de las compañías, ya sea del sector real, del sector financiero. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias. Para hablar de este tema, pues hoy nos acompañan dos expertas en el tema. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Nair González Quirós, quien seguramente muchos de ustedes ya la conocen, es nuestra gerente de consultoría en Risk Consulting Global Group. Ella es economista, tiene una maestría en gerencia empresarial, es venezolana, actualmente pues reside aquí en Colombia. Ella tiene más de 28 años de experiencia, ya casi 30. No digo nada más porque de pronto, exacto. En actividad profesional ella tiene una gran ventaja en su experiencia. Hoy es consultora, pero además su perfil ha estado, digamos que de las dos caras de la moneda. Ha estado desde el punto de vista de gestión de riesgos en una importante entidad financiera en Venezuela y ha estado del otro lado de la moneda, como reguladora, como supervisora. Entonces, Nair, bienvenida, muchísimas gracias. Vamos a hablar contigo de este tema tan interesante y que siempre está de moda, desafortunadamente. Y nuestra otra invitada especial, también seguramente ustedes la conocen, Juanita María Ospina, es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Comercial, magíster en Derecho Penal, y es nuestra gerente de compliance y temas de anticorrupción en Risk Consulting Global Group. Ella ha también tenido es un perfil similar al de Nair, ha tenido también como experiencia en las dos caras, hoy consultora también, nuestra mano derecha en todos los temas legales, pero también ha estado del lado de la autoridad, así ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación, desempeñando unos altos cargos como asesora del vicefiscal general y además ha estado en la Unidad de Inteligencia Financiera en Colombia, entre otros cargos. Entonces, pues le quiero dar también la bienvenida a Juanita, que nos acompaña hoy para hablar, repito, de este tema tan interesante y sobre todo esperamos que el objetivo de esta charla, de este conversatorio, pues sea de mucha utilidad para ustedes y pues encuentren algo aplicable a la gestión y al desarrollo profesional que cada uno de ustedes tiene. Entonces, sin más preámbulo, pues bienvenidas Nairi y Juanita. Me gustaría comenzar dándole primero la palabra a Nair. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves todo este tema de la corrupción, de todas estas operaciones y toda esta divulgación que cada vez no nos sorprendemos de los casos que se conocen desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de las autoridades judiciales en la región? Y si quieres empezar por Colombia, por ahora, o por Perú, o por Ecuador, o por Venezuela, o por alguno, o en un panorama regional. Digamos que una primera aproximación de cómo ves el tema hoy. Gracias, Luis Eduardo. Muy contenta de estar aquí. Juanita, un gusto compartir contigo. Disfruto mucho trabajar contigo, con Luis Eduardo también.
mi compañerito de estudio para hacer doctorado, para que nos llamen doctores. Imagínate nada más y nada menos que hablarle a mi tierra, a mis colegas, a mis amigos. Sabemos que también tenemos colegas desde Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica y le agradecemos la confianza. Yo voy a empezar pasito, como dice Ramiro, el CEO, vamos a empezar dándonos pasito, ¿ok? Y les voy a hablar un poco, aquí tengo mis notas sobre Paraguay. Se habla mucho de corrupción en países como Venezuela, Colombia, donde nosotros tenemos toda nuestra tierra, pero yo voy a empezar pasito, yo voy a empezar con Paraguay. Aquí tenemos el mapa de lo que es Latinoamérica y yo voy a arrancar con Paraguay. Miren lo que tienen mis notas aquí. Paraguay, el primer productor de marihuana, también uno de los países que más contrabanda cigarrillos, ¿sí? Estos cigarrillos falsos, cigarrillos de contrabando. Tiene pocos grupos guerrilleros, se habla, según estudios, ahí estuve repasando esta página de Inside Crime para hacer esta conversación, que es una página muy completa en cuanto a criminalidad en Latinoamérica. Y se dice que los grupos guerrilleros son pequeños, se habla de 150 personas o combatientes, pero saben aprovechar su estrategia geográfica, porque cuando estamos determinando riesgos, la geografía, y hablemos de contexto externo entonces, cobra también un elemento esencial. De hecho, es uno de los factores de riesgo en materia de prevención de lavado de dinero, el área geográfica, la jurisdicción. Entonces, el crimen en Paraguay, estos grupos que si bien son pequeños, aprovechan su estrategia geográfica debido a que están entre Brasil y Argentina, que son países latinoamericanos que tienen un gran consumo de drogas, lamentablemente, y además tienen nada más y nada menos que de vecino a Bolivia. Entonces, ¿qué aprovecha Paraguay para esto? Bueno, aquí hay por acá un punto que se llama el puerto de Juan Caballero, donde está el tráfico nada más y nada menos que hacia Brasil, y eso es lo que ellos hacen, aliarse con grupos de Brasil. Hay un grupo que se llama Primer Comando Capital y otro Comando Rojo. ¿Qué forman aquí? Esa triada maligna, la llamo yo, que tiene que ver con drogas, contrabando y corrupción. ¿Quién se beneficia de la corrupción? Que uno diría, pero ¿quién se beneficia de la corrupción? Con todas las consecuencias negativas que trae socialmente, económicamente, culturalmente. Bueno, el crimen organizado es allí unas variables directamente proporcional que se da aquí en esta triada. Imagínense ustedes que desde una cárcel de Paraguay había un PRAM brasileiro que dirigía toda su operación de lavado, de narcotráfico, perdón. Y entonces llegamos a Brasil, recorremos Brasil, no conozco Brasil, lamentablemente, ni Paraguay. Espero que por ahí con Risk Trainer Center nos lleve Luis Eduardo, a Juanita, a ver, a dar capacitaciones a estos países. Y Brasil, ¿qué les puedo decir de Brasil? Es la principal ruta de cocaína desde las Américas hacia Europa, ¿ok? Se dice que trabaja con la cifra de homicidios más bajas en los años 2019 o 2020, pero no es porque el Estado haya podido con las organizaciones criminales, sino porque hay pactos entre esta gente. Figúrense ustedes, el crimen organizado puede hacer pactos y nosotros como sociedad, como empresariado, a veces nos cuesta tanto. ¿Cuántos problemas no limitaríamos si hiciéramos pactos de transparencia, de códigos de ética, de negocio seguro? Bueno, aquí el crimen organizado en Brasil se ha organizado de manera tal que han bajado los homicidios porque ellos están respetando sus rutas y sus delitos a los que se dedica cada cual. ¿Qué les parece esa ironía que da la vida, no? Les sigo repasando mis notas. El Estado en Brasil tiene una posición bastante laxa con respecto a las armas. Entonces eso le incrementa o le pone otra variable al problema debido a que es muy fácil tener armas, bien sea legal o por supuesto y lamentablemente ilegalmente, y las policías abusan también de su poder. Se ha conocido de las llamadas operaciones, también a veces en Venezuela se ha hablado de esto, exterminio. Así que
llegamos a Argentina. Argentina sí lo conozco, estuve en Argentina haciendo un curso para evaluar países, un curso muy interesante. Cuando estuve en la Superintendencia de Bancos y en la UNIF, pagaban las embajadas para que uno pudiera evaluar países, ahí estuve una semana. Y les comento que entre lo que tiene que ver con los riesgos de lavado de activos, corrupción, que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer negocios con estos países o estamos levantando riesgos con nuestras matrices, Argentina es conocido como un centro de lavado de dinero. Su facilita la ejecución del lavado de dinero y dice además que se puede comprar protección de altos funcionarios corruptos. Fue muy criticada por el Gafi. Argentina, de hecho, estuvo en la lista gris del 2010 al 2014 y ya en el 2014 evaluando sus normas y haciendo algunos cambios, entonces salió de esa lista gris. De hecho, Argentina fue también criticado por una ley que coloquialmente la llamaron la ley del lavado, porque hubo un año en que él dijo, todo el que quiera traer sus capitales los puede traer, que no les vamos a preguntar. Y eso también fue objeto de algunas revisiones y de algunas críticas por parte de la comunidad internacional que tiene prevención o que tiene algunos elementos que aportar en la prevención de este delito. Argentina, por supuesto, en la época de los Kirchner se decía que el crimen organizado y la corrupción no solamente eran un problema, sino también lo que tiene que ver con cifras poco fidedignas. Entonces, estos son estadísticas, son también información que nosotros necesitamos para evaluar riesgo, para evaluar negocio seguro y nos encontramos con algunos países, en alguna época Argentina, esperamos que ya haya mejorado, donde los datos no son reales, cosas que lamentablemente también pasa en ocasiones con Venezuela. Para quienes nos estén escuchando que estén en el sector comercial, siempre les digo, soy cuidadosa con mis clientes acá en Colombia, especialmente en Medellín, donde estoy, de que tienen que saber para qué se usan sus productos o sus servicios que venden o los que compran para hacer su negocio. ¿Por qué yo les hago esta reflexión? Porque hay productos, hay servicios que pueden tener un doble uso. Argentina, por ejemplo, hubo una investigación donde se determinó que importaba en demasía, de una manera que no era proporcional, un medicamento o un componente de medicamento que se llama efedrina, perdón, efedrina. La importaba de manera legal desde la India, desde China, pero resulta que lo importaban unas empresas que no eran realmente laboratorios de tradición. ¿Para qué? Para desviarlo al mercado ilegal y con este componente, la efedrina, que se usa para bronquitis, congestión nasal, también para tratamientos de migraña, también se utiliza para hacer drogas sintéticas, metafetaminas, éxtasis y otras. Entonces, ¿qué hacía estas empresas fachadas en Argentina? Importaban efedrina, la desviaban a lo que tiene que ver al comercio ilícito de fabricar estas drogas sintéticas en México y se dice que es una operación que pudo generar entre el 2003 y el 2008 unos 300 a 500 millones de dólares. Así que hay de todo un poco en Latinoamérica, siguiendo con Argentina, no tiene grandes grupos criminales, no tiene esas organizaciones de terrorismo o de crimen organizado que pueda existir en otros países de la región, pero con ironía les digo que los tiene de calidad, porque han logrado infiltrarse en los estamentos públicos, es decir, han logrado tener ciertos cargos públicos o llegar a ciertas posiciones públicas, lo cual facilita obviamente sus actividades ilícitas. Además, en Argentina actúan las mafias chinas, el cartel de Sinaloa y el primer comando, que es este grupo que les mencionaba de Brasil. Entonces, podemos decir que en Argentina también se forma un poco esta triada, ¿sí?, de corrupción arraigada, crimen organizado por estas bandas internacionales que están de la región, que también actúan aquí,
estoy peleando con el panel, y funcionarios locales que han logrado tener cierta posición de sus grupos criminales locales. Bueno, de este paseo que les estoy dando por Sudamérica, recuerden que acabamos de revisar lo que llaman la triple frontera del Cono Sur, con todas las implicaciones que trae. Nada más y nada menos que esta triple frontera tiene de vecino a Bolivia. Bolivia sigue siendo señalado como el mayor productor de cocaína en crecimiento, ¿ok? Se dice que allí está teniendo unos sitiales de deshonor, como dice el doctor Fermín Mármol, ¿ok? Actúan grupos colombianos para administrar todo lo que es el trasiego de drogas transnacionales. Hay aproximadamente, imagínense ustedes este problema, de unas 269 pandillas. Bolivia es conocido porque no tiene mar, pero fíjense una manera de aprovechar estratégicamente sus recursos, cosas que nosotros también debemos hacer cuando estamos planificando negocios seguros, es que Bolivia, así no tenga mar, tiene un corredor para transitar estupefacientes hacia Brasil, hacia Argentina, imagínense ustedes, hacia Europa y Asia. Y también hay un corredor aéreo de toda la droga que viene de Perú y nada más han comprado radares apenas hace 5 años, en el 2015. Así que aquí sigue esa proporción maligna donde los delitos en demasía son directamente proporcional con fuerzas de seguridad débiles y corruptas. ¿Qué te parece este paseo criminal que te he dado por Latinoamérica, Juanita? ¿Cómo lo ves? Oye, Muy bueno. Juanita, antes de darte la palabra, oye, muy en detalle esa caracterización que acabas de hacer exactamente de la triple frontera. Cuando uno hace reuniones, yo también tuve la oportunidad de representar a Colombia en algunos eventos de Gafilad en Buenos Aires, y siempre se ha hablado de la triple frontera, no es un tema que esté de moda, es un tema que sufre el cono sur de nuestro continente, porque allá se han concentrado una cantidad de fenómenos criminales, de organizaciones criminales transnacionales, y lo has retratado muy bien. Juanita, bueno, tus comentarios, y seguramente vamos a ir subiendo por el continente, y ya saben hacia dónde vamos a llegar, hacia México. Entonces, Juanita, bienvenida. Gracias, Luis Eduardo, y también de una vez los saludo. Además, ya tenemos 87 participantes. También para mí es un honor compartir este espacio con ustedes dos, así que buenos días para todos. Y bueno, el paseo es bastante interesante, además, porque de pronto algunas personas se están preguntando por qué lo abordamos desde esta perspectiva. Y esto es muy importante, no solamente en un contexto globalizado, donde nuestras relaciones comerciales involucran a diferentes países y sobre todo en un continente donde tenemos relaciones económicas muy cercanas como es América y donde en realidad tenemos, hay muchas empresas que tienen ubicación geográfica en cada uno de estos países, o si no, por lo menos sus relaciones comerciales más cercanas se dan con estos países. Y en muchas ocasiones se confunde el tener unos parámetros comunes en términos de regulación, en términos de disposiciones, incluso una historia que todos venimos viviendo de manera compartida, que hace que muchas de los lineamientos y disposiciones que tengamos sean muy similares. Pero eso no quiere decir que la situación de criminalidad que enfrentamos sea la misma. Incluso tratándose de los mismos delitos, hay ciertas variaciones sobre cómo se presenta el comportamiento ya desde el punto de vista práctico. Y esto es supremamente útil desde toda perspectiva. Primero, porque esto es lo que ha hecho que cambie el modelo de investigación en la mayoría de los países. Hoy se habla de un modelo de investigación de análisis de contexto, y es precisamente para que no abordemos la casuística aislada, como no, es que ayer pasó esto y fue que capturaron a alguien que estaba movilizando droga de tal sitio a tal sitio, sino es entender cómo estas condiciones históricas, geográficas, políticas, económicas, inciden incluso en los aspectos culturales y de relaciones económicas, y por supuesto en toda la actividad empresarial.
mundial. Y además porque cada uno de estos elementos que les estamos comentando en un barrido rápido, como decía Nair, en este paseo por Latinoamérica, les va a posibilitar a ustedes tener una claridad un poco más centrada en lo que es ese contexto externo en el que desenvolvemos la actividad, como tal las amenazas a las que nos vemos expuestos, pero sobre todo también para empezar a entender cómo estos fenómenos van variando o cómo van adoptando nuevas formas según ese contexto y esa realidad que en ocasiones se ve favorecida en términos de criminalidad, se ve favorecida la criminalidad por una ubicación geográfica, por una cercanía con otro país, y ya si lo vemos no desde los criminales, sino desde los que somos buenos, se ven perjudicadas lastimosamente por la cercanía. Entonces, dicho lo anterior y para que entendamos por qué estamos haciendo este recorrido rápido para entender un poco lo general en términos de lo que es la situación de criminalidad de cada uno de los países, arranco yo con Perú. Perú es un país que además conozco bastante, quiero mucho a Perú, viajo seguido, estoy súperamente deprimida con la... No, déjame el mapita. Ah, bueno, me pones muñequito malo en Perú. Entonces, me ha dado durísimo la pandemia porque este cuento de no poder viajar y comer ceviche me tiene mal, pero ya pronto volveremos a Perú. Y es que claramente cuando uno aborda la situación de Perú desde adentro, es decir, viajando, compartiendo con personas de Perú, ya viviendo y trabajando con empresas de Perú, es una visión totalmente distinta a la que a veces nos muestran los medios de comunicación. Acá en Colombia, Perú ha sido un ejemplo en muchos temas porque es un país que realmente se ha unido para derrocar a presidentes, que es algo que es un ejemplo a seguir en la mayoría de los países, donde ningún país tiene una historia de esta naturaleza, donde hayan logrado de manera exitosa en tantas ocasiones bajar altos cargos con todo el poder solo por una manifestación social de oposición y en contra y un poco manifestando esa oposición no en términos políticos, sino a fenómenos de corrupción, de lavado de activos, precisamente buscando hacer prevalecer los principios transparencia e integridad que quiere que existan en el país y que sea lo que oriente toda la actividad de sus diferentes instituciones. A nivel de Perú, uno de los temas que lo hizo más famoso históricamente fueron dos grandes temas. Uno es todo el tema de producción de droga. De hecho, ahorita cuando decías que están el principal país, cuando dijiste en ascenso, dije, no, sí, ya me iba confundiendo porque el título hoy lo tiene Colombia, lastimosamente, en producción de coca y en segundo lugar está Perú. De hecho, en una época Perú estaba compitiendo con Colombia, pero por unas medidas bastante estrictas de erradicación de cultivos, de persecución del narcotráfico, además de todos estos grupos criminales que estaban dedicados a este tipo de actividades como actividad secundaria o de financiación de la actividad principal, que es el terrorismo. Y entonces, a raíz de todas estas medidas, llegó a ese segundo lugar, pero no está muy lejos de Colombia en términos de las cifras, y aún a pesar de todas estas medidas, es una situación que permanece. Hace poco hubo un estudio, y perdón que a veces me mueva hacia Colombia, pero es porque cuando uno analiza la situación puntual de Colombia, Ecuador y Perú, es una historia que no se puede ver aislada. De hecho, sobre todo cuando estábamos revisando el tema de Ecuador, es triste porque toda la problemática de Ecuador es por culpa de Colombia. Cuando uno empieza a ver todas sus cifras es porque los malos de Colombia se pasan allá. Pero esto es una realidad, y es que esta ubicación, así como se da el tema de la triple frontera, esta cercanía geográfica, estas fronteras, lo que han permitido es que compartamos una criminalidad, sobre todo en esa línea de frontera, y que de alguna manera los criminales hayan identificado esa movilidad geográfica de un país a otro como una forma de burlar a las autoridades o de lograr una fuerza o una estabilidad en el tiempo. Entonces, uno de los aspectos tenía que ver con el tema de droga, y como les decía, a pesar de todas las medidas, esto se sigue manteniendo porque en parte, y una de las investigaciones recientes que se hizo en Colombia después del proceso de paz, es que hasta ahora tal vez el abordaje del narcotráfico ha sido equivocado. Casi siempre pensamos en quienes están cultivando, en los que se financian de la actividad de narcotráfico, que normalmente son estos grupos criminales, sobre todo en Perú. Uno de los que más daño ha hecho es el tema de Sendero Luminoso. Y cuando empezamos a analizar, dice uno, bueno, pero si Sendero Luminoso se acabó, que además no se acabó, ya tenemos nuevas líneas de surgimiento de Sendero Luminoso y otra vez está empezando a tomar esa fuerza, lastimosamente. Empieza a darse uno cuenta que es que aquí también hay un tercer actor,
que ya no es el actor directo que está cultivando los campesinos, que tienen toda la producción, no es solamente las organizaciones terroristas que ayudan a toda la fuerza de seguridad de la actividad de narcotráfico, sino que además hay otro actor que hasta ahora ha permanecido oculto. En el estudio que salió recientemente en Colombia lo llaman los narcos invisibles, en donde se refieren a todo el ámbito empresarial en algunas ocasiones, que de alguna forma también han venido sosteniendo este tipo de actividad, bien sea para asegurarnos una seguridad, bien sea para tener un lucro adicional, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, donde la economía de alguna forma se ha visto claramente afectada y las empresas en un ánimo de supervivencia han empezado, no todas por supuesto, pocas, pero eso le hace suficientemente daño a un país, a tratar de sobrevivir utilizando este tipo de recursos que puede otorgar la actividad ilegal. En el caso de Perú, además, el tema de coca, que es uno de los principales, tienen una corriente muy interesante hacia los aspectos ambientales. Y esto además es también un tema que es muy distinto de la dinámica en criminalidad que abordan la mayoría de los países. Casi todos los países estamos concentrados en lo mismo, es decir, casi todos están pensando en lavado, corrupción, narcotráfico. Pero acá le han dado un fuerte impulso tanto normativo y de persecución a conductas como la tala ilegal, sobre todo el tema de madera, es un tema que se ha vuelto fundamental en Perú, pero además también todos los temas vinculados a la minería. Esto, si bien lo vemos desde la perspectiva del delito ambiental, es decir, la tala, la minería violando normas sin permisos, violando disposiciones sobre la forma de generar la extracción de todos los metales preciosos, en fin, también se mezcla con otra problemática que también compartimos todos estos países, que es la trata de personas. La mayoría de las personas cuando piensa en trata se imagina la típica de la película, la niña linda que le dicen puede ser modelo en el extranjero y se la llevan de prostituta. Pero esto no pasa y bueno, sí pasa, pero pasa menos. De verdad que esta es de las conductas que son menos relevantes dentro del mundo de la trata. La más grave, la más preocupante de todas es el trabajo forzado. Y de alguna manera esto ha pasado desapercibido porque la línea entre cuando estoy violando normas laborales y soy un jefe abusivo y cuando esto se convierte en un tema de explotación del ser humano con fines de trabajo forzado no tiene que estar yo amarrada con una cadena y que me estén dando latigazos. Esto es tan sencillo como una persona que no puede hacer efectivos sus derechos porque está totalmente vulnerada su autonomía y esto se da mucho asociado a estas conductas normalmente de minería ilegal, de tala ilegal, etcétera, como una de las principales fuentes de recursos de la criminalidad que además se convierte en un problema transversal para temas de lavado de activos. También se debe rescatar, y esto es algo muy importante, que Perú últimamente ha tomado muchas iniciativas normativas que se vuelven de alguna forma referentes para la región. Si uno se adentra a estudiar la normativa, pero hay mucho de lo que debemos aprender. Por ejemplo, y aun cuando ahorita vamos a referirnos un poco más a normas, Perú es de los pocos países que adoptó un sistema de prevención de delitos que es aplicable a todas las personas jurídicas. En lugar de pensar en grupos, en sectores regulados, en tal, o centrarnos en comportamientos totalmente cerrados y específicos, adoptan un modelo que empezó por un tema de corrupción, pero que ya lo ampliaron a un sistema de prevención de delitos que aborda una cantidad de conductas importante y que además no es obligatorio y no tiene que serlo. Es, si tú estás expuesto al riesgo, deberías tenerlo, pero además se acompaña de un régimen sancionatorio que se organiza desde el derecho penal para las personas jurídicas. Entonces, claramente esto es un impulso inmenso. Son un referente en temas, por ejemplo, de norma PEP, es de las categorías PEPs más completas que tiene toda la región en términos de la cantidad de categorías que congrega, el tiempo que extiende la calidad de PEP, que es por 5 años, y también en tema de beneficiarios finales, porque es de los países que ya implementó una base de datos de beneficiarios finales. No es pública, pero por lo menos obliga a que cada empresa conozca a sus beneficiarios finales. Pero además, y como les decía, es toda la fuerza pública, y no me refiero a autoridades, sino a la sociedad en general, y esa búsqueda permanente de control social, rendición de cuentas y ejercicio de sus derechos, donde hemos visto cambios políticos supremamente importantes gracias o impulsados por la ciudadanía. Eso frente a Perú.
Obviamente, todas las conductas que yo he mencionado están todas ligadas con el tema de corrupción, porque básicamente, y es un poco donde uno empieza a ver la conexión, no la corrupción vista de manera aislada, sino es que la trata de personas se logra mantener gracias a la corrupción, porque logro ingresar personas, logro mover personas, logro mantener a las autoridades a raya. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con minería ilegal y tal ilegal. Y lo mismo, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la ruta de la coca. Ahora sí, si me muevo un poquito hacia Ecuador, en Ecuador, de verdad, les juro que cuando estaba revisando, no, sí he estado en Ecuador, casi me muero, además ahogada, yo decía, eso de la altura no lo entiendo, que el soroche, eso me pasó hasta que subió a un mirador y casi me muero ahogada. Entonces, pero además que es un país muy bonito, me encantaría ir mucho más seguido, de los mejores tirolesas que hay en el mundo. Entonces, realmente cuando empecé a revisar un poco toda la historia de criminalidad y ese análisis de contexto, me estaba deprimiendo, honestamente, porque todo lo que decía es por culpa de Colombia. Básicamente, el mayor problema que tiene Ecuador es Colombia. Obviamente esto no es que sea solo de Colombia, ¿no? Esto es porque hay, digamos, y esto sobre todo en línea de corrupción, es hasta donde hay una línea que apoya a la criminalidad de Colombia y de alguna forma esto se ha convertido en un tipo de refugio, por decirlo de alguna manera, de todos estos grupos criminales que les posibilita continuar trabajando. Es decir, visto así también se vuelve un problema para Colombia. Pero sobre todo, y a raíz también, como lo contaba ahorita Luis Eduardo, pues de mi experiencia con la UIAP, en algún momento estuvimos viendo un análisis de toda la relación y en términos de frontera, cuáles son los riesgos. El mayor problema que tenemos con Ecuador tiene que ver con eso. Y es que de alguna forma la frontera se ha convertido en una manera de burlar las autoridades respectivamente para cada país. Es decir, es como si cada país sirviera como el refugio de los criminales del otro. En Ecuador, como les digo, es mucho menos visible en términos de los problemas de criminalidad comparado con otros países, pero claramente identificamos que por su ubicación geográfica se vuelve sobre todo no tanto como productor o no tanto como comprador, pero sí como punto de tránsito. Y eso lo convierte en un peligro en términos de criminalidad porque se vuelve muy atractivo para la ruta de droga, pero también para la ruta de seres humanos, sobre todo tema de trata de personas, tráfico de migrantes. Y es precisamente esta cercanía facilita que se vuelva en un punto fundamental en todo lo que tiene que ver con el tránsito o movimiento de dineros, de personas, de armas, de droga, etcétera. Obviamente, por la cercanía, pues hemos sido víctimas mutuas de todo lo que es el surgimiento y toda la evolución del crimen organizado y, como les digo, ese refugio del crimen organizado del otro país. Han logrado contener muchas manifestaciones de violencia. Tal vez Ecuador es uno de los países que ha tenido mejores resultados en esta lucha contra esa criminalidad, contra esos actos de violencia, contra el terrorismo, y por eso es que tal vez es mucho menos visible que otros países en términos de lo que es una problemática de criminalidad de esta naturaleza. Pero por supuesto sigue existiendo el problema. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, más que todo, como les digo, el problema ha sido, en algún momento lo llamaron las Naciones Unidas del Crimen Organizado, y este nombre no fue en vano, sino es porque de alguna manera reflejaba la realidad del AMPA diverso, así lo dice textualmente, precisamente porque de alguna manera empiezan a recibir lo peorcito de todos los sitios, no solo de Colombia para allá, no darnos tan duro como país, pero empiezan a recibir lo peorcito de todos los sitios y pues, como les digo, los llamaban las Naciones Unidas del Crimen Organizado. Y eso fue lo que empezó a marcar los problemas de criminalidad principalmente en Ecuador. Por supuesto, y si me voy más hacia atrás, los carteles de Cali y Medellín, que son de los peores carteles de droga que hemos tenido en Colombia de cocaína, utilizaron Ecuador como punto de transbordo, por eso se volvieron fundamental en toda la movilidad. Y es también un centro muy importante de contrabando, sobre todo de precursores químicos, para procesar la hoja de coca. Si bien estamos hablando acá de la década de los 70, de los 80, también es cierto que en muchas ocasiones esto, si bien no tanto se refleja la criminalidad en sí misma, sí les ha generado muchos conflictos de las relaciones internacionales por permitir de alguna forma ese recibimiento tanto de grupos guerrilleros, de BACRIM, que son las bandas criminales, que es lo que surgió después de los primeros procesos de paz, que es como esas pequeñas células que no quieren unirse al proceso de paz,
ya no son una gran guerrilla, entonces se forman como pequeñas estructuras de criminalidad. Eso es una banda criminal que se le llama BACRIM, pero además también donde se empieza a ver los efectos más que todo desde la persecución, y eso es algo muy positivo, y es, no vemos los efectos de la guerra, los efectos del crimen, sino vemos son los efectos por muertes de criminales y por decomisos. Esto es algo que se debe destacar para todo lo que tiene que ver con el país ecuatoriano. En materia de presencia, como les digo, todavía mantienen algunas células de la extinta FARC y también del ELN, que es otro grupo terrorista colombiano. Y obviamente, pues tuvieron un punto muy importante dentro de todo el proceso de paz con Colombia, e insisto, y precisamente por ese rol de, de, de Naciones Unidas del Crimen Organizado, en donde se volvieron un factor importante para lograr un punto neutro de acuerdo de conversación, en fin, o sea, no como algo negativo, sino como positivo, pero que sí tiene un antecedente negativo. También podríamos hablar que ha aumentado el consumo local, es decir, si bien inicialmente inició como un tema de, perdón la redundancia, inicialmente inició como un tema de tránsito de drogas, ahora ya estamos hablando de un consumo que va en crecimiento y que se está convirtiendo en un problema para Ecuador. Vamos a encontrar que tenemos uno de los más altos índices de homicidios, por lo menos para los años 2011, 2012, y además, pues hacia 2007 ya se proyectaban metas hasta 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que son tasas demasiado altas para un país. Esto se ha venido controlando en los últimos años, pero como les digo, siguen siendo una ruta de paso y eso los convierte en un problema, sobre todo para el tema de trata de personas y principalmente por migrantes africanos. Además, tienen unas normativas un poco laxas en todo lo que tiene que ver con visas y eso también los vuelve atractivos como país de tránsito para conductas como la trata de personas o el tráfico de migrantes. También tienen un tema muy sólido de industria de minería ilegal, así como regulaciones financieras muy liberales que de alguna manera facilitan la movilidad de dinero. Por el momento no se han vuelto el foco porque, es decir, no vamos a hablar que estamos señalando un posible paraíso fiscal ni nada por el estilo, pero sí están muy en la línea cerca a llegar a ser considerados de esa forma porque todavía no tenemos regulaciones tan estrictas para perseguir estos activos, para que fluya la información, entre otras, y esto es algo que en el corto plazo puede llegar a afectarlos de una manera mucho más fuerte. Ya en lo demás, como les digo, en los grupos criminales, más que todo los propios de Ecuador, suelen ser de alguna forma los residuos de los grupos criminales que se han fragmentado, que operan de alguna forma como subcontratista de esos crímenes organizados de otros países. Por eso es que tenemos esa articulación con la frontera. Más que todo vamos a encontrar que tenemos un sistema judicial que de alguna manera ha venido trabajando para combatir esto, pero que aún así está sujeto a muchos cuestionamientos y por eso es que la corrupción se vuelve también una parte importante de la realidad ecuatoriana. Pero realmente, como les digo, no son el foco y no es donde uno visualiza una mayor criminalidad. Realmente es más cuando uno se adentra al detalle que uno empieza a encontrar esta realidad, pero no porque sea tan visible en el contexto internacional. Y tal vez el mayor problema es por las normas laxas, no solamente en los temas que les acabo de señalar, financieros y de regulación de persecución de activos, sino también en normas de prevención. No son tan fuertes, no es tan clara la obligación de tener sistemas de riesgos. Lo que hay sigue siendo un poco tímido y eso hace que mucho del sector no esté regulado. Por lo tanto, si nos relacionamos con empresas en Ecuador, todas las medidas que tengamos, la mayoría van a ser impuestas por nosotros o la mayoría de lo que se adopta en Ecuador es buenas prácticas, que eso sí es algo a destacar de las empresas ecuatorianas que voluntariamente y sin tener la regulación han querido implementar estas medidas. Esto, insisto, estamos acuérdense que viendo lo negativo, ¿no? Hay muchas cosas muy bonitas que decir de cada uno de los países, pero ahorita nos estamos centrando en un análisis de la criminalidad para que empecemos a trabajar de la mano en fortalecer todas nuestras relaciones y fortalecer nuestras políticas internas. Entonces Bueno. ahí yo complemento tu paseo, Nair. Bien, vamos en este paseo que tal vez no, como lo acaba de decir Juanita, no es tan agradable, pero el propósito, ¿cuál es? Para quienes acaban de llegar o ya nos acompañan hace un ratico, ya tenemos 107 personas que están conectadas y nos acompañan. Estamos haciendo un ejercicio, como lo denominó Nair, estamos haciendo un paseo por la región,
pero vean que el sentido es, ya vamos a llegar al tema específico de la gestión de riesgo, cómo en las diferentes entidades, sector público o privado, es necesario hacer un contexto, un análisis del contexto local e internacional. Eso incluso es uno de los requisitos en la metodología ISO 31000 para la gestión de riesgo. Hay que analizar, hay que hacer un análisis de contexto y eso es lo que estamos haciendo. Y como dice Juanita, tal vez es un paseo de lo feo, pero pues cada país y las personas y sus instituciones y la geografía de nuestra región, de nuestra Latinoamérica, pues tiene cosas impresionantes. Siempre también es bueno recalcar que siempre somos más los buenos y los que estamos al lado de la legalidad que las personas que deciden tomar ese otro camino. Yo quiero volver al planteamiento inicial de, bueno, ¿y cómo es la situación en Colombia y Venezuela? Que es como el tema central para luego llegar al tema de la gestión de riesgos en las empresas. Pero antes me gustaría hacer una brevísima repaso por el resto del continente, si me lo permiten. Es decir, comenzar a Panamá, llegar a México, para que vean que la situación no es muy diferente al panorama que hasta ahora hemos visto de la triple frontera y Ecuador y Perú, Bolivia. Ahora, les quiero proponer un tema. Bueno, esta es la criminalidad que conocemos, pero aquella otra criminalidad que no tiene frontera, vamos a hablar ahorita del ciberdelito y de todo este tema en donde ya no hay fronteras. Por lo menos aquí estamos viendo un mapa de colores con unos muñequitos que hizo Nair. Pero yo quisiera hacer un brevísimo recuento del perfil de criminalidad en esta parte del continente para centrarnos en el tema. Panamá, por ejemplo, como ustedes saben, es el único país, o bueno, uno de los pocos países que aún está en la, en la, en la lista gris de Gafi, ¿sí? Se ha caracterizado durante muchos años pues por tener su zona libre de colón, que eso ha traído, digamos, ha atraído también a muchas personas con intenciones de lavado. Ese también ha sido uno de los principales problemas en Panamá. Sin embargo, tiene presencia también de algunos grupos y pandillas locales como Bagdad, como Calor Calor. Hay aún presencia de frentes de las FARC en Panamá, es lo que se conoce por lo menos de la información. Si uno comienza a subir un poquito más, comienza a encontrar países como Honduras, que por ejemplo es tal vez uno de los principales centros de narcotráfico de conexión entre Sudamérica y México, tiene presencia también de pandillas, de criminalidad. Aquí aparece con más presencia las pandillas, tal vez las destacadas podríamos decir el MS-13, Barrio 18, que son muy conocidas y tienen acciones también e influencia en otros países de Centroamérica. Nicaragua, por ejemplo, que se caracteriza por pues, la presencia de un presidente que está ahí ya por mucho tiempo con el descontento de sus ciudadanos, con temas de conexión también con drogas, con presencia de pandillas, con temas de corrupción también. Honduras, por ejemplo, bueno, ya ahí se menciona a Honduras, El Salvador, que aunque es un país pequeño, pues ya tiene también participación importante como ruta de paso para todos estos temas. En fin, el Caribe, que también juega un papel importante en todo este tema. Yo creo que principalmente el Caribe se destaca por dos fenómenos importantes, drogas y corrupción. Es ruta hacia Europa, hacia Estados Unidos, de todas las rutas de drogas. Y llegamos rápido a México, también de una manera muy rápida. Creo que ese es un resumen muy corto, pero tal vez hoy el problema de México es la gran presencia en todo el país de grandes carteles de droga, no solamente cocaína que hizo alianza con todas las organizaciones en Colombia, desafortunadamente, sino que también otro tipo de drogas, marihuana y otro tipo de sustancias. Presencia muy fuerte en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, en el sur también. Digamos que hoy ustedes saben perfectamente todo el fenómeno de criminalidad, de violencia, de corrupción en México,
la presencia de los famosos carteles de Tijuana, de Sinaloa, de los Caballeros Templarios, del cartel del Golfo, de los Zetas, etcétera, del cartel de Juárez. O sea, es un panorama bastante desalentador hoy el de México, y también acompañado de escándalos de corrupción. Entonces, y participación de funcionarios, de autoridades judiciales, de policías, etcétera, de la compra por parte de estos actores criminales de quienes operan la justicia. Entonces, con ese brevísimo panorama, simplemente quisiera volver, Nair, y si volvemos al tema de cómo vemos ya más de cerca el fenómeno, y algo si podríamos hablar del ciberdelito, del cibercrimen. ¿Cómo lo ven? Yo sería muy Para luego respetuosa. aterrizar al tema de, bueno, ¿y esto cómo afecta a la gestión de riesgo en las compañías? Yo sería muy respetuosa con usted acá, doctora, hablar de ciberdelito en realidad, o sea, sería una grosería de mi parte yo tocar este tema. Yo para la próxima intervención le regalo mis minutos al doctor Luis Eduardo, que tiene máster en ciberdelito, Bitcoin, criptomoneda. Mi experiencia con el cibercrimen, como bien se llama, viene de una gestión en bancos, donde obviamente la seguridad informática es una de las cosas que acompaña el programa de prevención de riesgo de lavado de activos. Trabajas muy de la mano con el área de seguridad de la información, seguridad informática, como se llama en cada área. De hecho, dejé excelentes amigos allá cuando trabajé, porque todo esto, lo que es phishing, ransom y esta serie de elementos que se buscan atacar la banca y los usuarios o cuentavientes de un banco, son su primer objetivo. ¿Por qué? Porque hay mucha información allí, desde cuentas, desde datos, que ellos generalmente lo atacan. Pienso que no tiene fronteras. Hoy día mucho más, cualquiera, no solamente se ve en películas y en series de televisión o Netflix, cualquiera con un computador. Yo soy un poco paranoica, de las que a veces no cargo el celular en un aeropuerto porque me da la idea que ahí me van a robar información. La gente me puede llamar loca, pero dicen, por ahí quizás haya algunos colegas que nos los puedan ratificar, o el mismo Luis Eduardo, que lo que le pasó a Sony cuando pudieron entrar y hackear todo lo que fue su videojuego tiene que ver con que un ejecutivo usó una red pública de un hotel. Entonces yo no sé si eso está entre mitos y cuentos y leyendas, pero soy muy cuidadosa cuando algún primo, alguna amiga me llama y me dice, ay, Nair, que me llegó aquel famoso correo que todavía lo utilizan. Yo les digo, como ahora estoy hablando colombiano, le digo, ¿y tú crees que eso de bueno dan tanto? Entonces, es mi experiencia con el cibercrimen. Ahí le regalo mis minutos a usted, doctor Luis Eduardo. Diría que para complementar un poquito México, casi todos los ejecutivos anti-SAR de droga de México han terminado 5 o 6 años después judicializados en los Estados Unidos. Bajándonos hacia Centroamérica, acá también lo llaman la triple frontera del norte. Ahorita les dejamos un link en el chat, donde en esta página que les digo que estuvimos revisando para esta conversación Inside Crime, hay un mapa interactivo donde usted puede mirar esta triple frontera, cómo se comporta, y esta triple frontera del cono sur. Bueno, hemos llegado a mi amada Venezuela, mi querida tierra. La verdad que imagínate yo venir a hablar en la iglesia de esto, hay tantos compañeros que están acá. Cuando tú revisas los medios de comunicación del riesgo de Venezuela, no es solamente la criminalidad, a eso se le une lo que tiene que ver con información que no está actualizada, que hay cierta opacidad, que hay cierto secretismo. Y si bien eso lo acompañas con lo que se puede estar criticando de un Estado con muchas sanciones, con muchas investigaciones en diferentes partes del mundo, por ahí tenemos investigaciones y
procesos judiciales en el continente africano, por ejemplo. Entonces, no soy exagerada cuando digo en distintas partes del mundo. ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué dicen los medios y las investigaciones? Que fue la información que revisamos para esta conversación. Bueno, que en Venezuela las policías regionales son más o menos otro grupo o estructura criminal, que hay una trata de personas, algo que hasta a mí me impresionó, como dice Juanita, qué pena con los vecinos. Hay una trata de personas al lado de todo lo que tiene que ver o alrededor de lo que tiene que ver con la minería ilegal, que es un problema serio que hace frontera con Colombia, se pasa para Colombia también, se pasa para Brasil. Minería ilegal es homicidios, minería ilegal es sicariato, minería ilegal es trata de personas, prostitución, lavado de dinero. Minería ilegal hacia Colombia trae el riesgo para quien está comprando oro con lo que acá se llaman los extractores de subsistencias o artesanales llamados barequeros, de saber si el barequero colombiano le está vendiendo a las comercializadoras o a las empresas que hacen esta actividad oro que de verdad sacó de Colombia, que estuvo extrayendo o que viene de minería ilegal de Venezuela. Lamentablemente se habla de exportación de bandas criminales hacia Latinoamérica, tanto por la migración como por esa frontera viva con Colombia, que se ha mezclado lo que se ha pasado de Colombia con lo que ya existe en Venezuela. El lavado de dinero incluye además uno de nuestros principales orgullos, PDVSA, lamentablemente una industria sancionada en varios países porque se dice está asociado al lavado de dinero. En Venezuela se trafica casi todo, contrabando casi todo, por las limitaciones que hay en la economía, hoy día un poquito sorteadas por una economía allí ficticia entre dolarizada o utilizado el dólar y el euro como medio de pago. Imagínense que una de las investigaciones dice que medicamento especializado para tratar el coronavirus se traficaba en Venezuela. Se extorsiona, ¿ok? Incluso hay una investigación cómo se extorsiona las academias de béisbol. El béisbol también uno de nuestros orgullos, todo lo que tiene que ver con ese deporte se ha visto afectado por grupos criminales cuando van los scouts o cuando se conoce de academias que están reclutando jóvenes, tiene que haber mucho secretismo. Se ha conocido también de secuestros a familiares de peloteros que están en otros países o en las llamadas grandes ligas. En fin, Venezuela está asociado al cartel de Sinaloa, a libios mafiosos que cambian oro por dólares, una frontera con esta querida tierra Colombia, que con mucho respeto lo digo, me ha recibido hace 3 años y medio, estoy muy agradecida, pero que también tiene sus problemas y que ahí está conviviendo en esa frontera el crimen organizado. Voy a citar a Juanita, tenemos 2 días trabajando juntas, ayer y hoy trabajamos juntas, y Juanita dijo ayer, creo que fue ayer en la mañana, dijo, yo me asusté mucho cuando Santrich dijo, ahora no vamos a secuestrar ni extorsionar, porque yo pensé, tienen un montón de empresas fachadas con las que ahora van a lavar dinero y se van a financiar. Y yo comparto perfectamente ese comentario que Juanita hizo de lo que Santrich mencionó, de que quédense tranquilos que ahora no vamos a extorsionar o secuestrar. Sí que el riesgo en el país es enorme, lo digo con respeto, con cariño, yo sé que yo estoy fuera, lo digo con un poco de nostalgia y de dolor, pero a lo que yo invito a mis queridos connacionales, a mis queridos colegas que están allí trabajando, que están allí pensando en cómo yo voy a administrar estos riesgos, cómo yo voy a hacer este contexto. Este manual me va a quedar de unas 300 páginas y 250 van a ser contexto interno y externo. Es que piensen en un menor emancipado. Piensen cuando a un menor la familia le salió maluca y tuvo que él salir adelante solo. Esa empresa, esa microempresa, ese banco, esa empresa de seguro, esa empresa industrial que nos está yendo, ese laboratorio que todavía
sobrevive en Venezuela, piense como un menor emancipado, piense que usted puede, que como hemos dicho en la mañana de hoy, los buenos somos más, que sí, hay mucha gente. ¿Cuántos presos hay en el mundo? La última vez que yo revisé esa estadística creo que era algo así como 2 millones, 3 millones, en realidad no era mucho, la proporción era chiquita. Ah, alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que no los judicializan. Está bien, pero ponte tú que la estadística sea que 10 millones de detenidos, tendrían que haber 50. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Hay muchísimas personas que queremos hacer las cosas bien. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar, que vale la pena. Yo vivo en una ciudad que fue acabada por un cartel, pero que hoy día Medellín es reconocida como la ciudad digital, es reconocida como una ciudad que tiene un transporte público que lo vienen a ver desde alcaldías y gobernaciones de Brasil y México para copiarlo. Entonces yo les puedo decir con toda propiedad que la comunidad organizada sí puede hacer las cosas. Ay, qué pena, me emocioné, Juanita, me puse demasiado romántica. A mí me encanta, no te preocupes, tú sigue romántica. Eh, no te afanes, bueno, entonces yo respondiendo para la parte de Colombia. Y bueno, y abordando el tema de cibercrimen también con todo lo que Luis Eduardo puedas adicionar, bienvenido. Desde la perspectiva de Colombia primero, claramente la problemática en Colombia sí ha sido bastante estable, por decirlo de alguna manera, es decir, los problemas han sido los mismos siempre. Uno de los principales, por supuesto, tiene que ver con el tema de droga. Esto es algo que no podemos ocultar ni tratar de disfrazar de ninguna manera. De hecho, por eso es que ocupamos el primer lugar, por lo menos en todo lo que tiene que ver con coca, pero no es la única droga. Normalmente, y lo que siempre se ha dicho es que nosotros somos productores, no consumidores. Sin embargo, las cifras de consumo también han venido creciendo en los últimos años y bien es cierto que hemos tenido una serie de procesos de justicia transicional. Esto es una justicia de transición precisamente donde yo cierro un capítulo y avanzo hacia el siguiente y en el medio está este modelo que es lo que me permite evolucionar, normalmente antecedido de procesos de paz, de acuerdos, donde hay un sometimiento voluntario, etcétera. Hemos tenido muchos procesos de justicia transicional. El más reciente fue el acuerdo de paz con las FARC. A pesar de esto, la situación no ha cambiado mucho. No vamos a decir que es igual, por supuesto, pero lo que más se ha reducido es más que todo la situación de violencia. Pero todo lo demás que es de alguna forma vinculado a esa situación de violencia histórica que hemos atravesado como país, sigue casi que exactamente igual. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía, tenemos una de las historias de producción de droga más importantes del mundo. De hecho, tenemos el liderazgo, insisto, en la economía de la droga. Pero de manera particular, esta droga que puede uno verla de manera aislada, nunca estaba aislada, sino que siempre ha estado muy estrecha o muy de la mano con la situación de violencia. Realmente ha sido un país que se ha reconocido por ser un país esencialmente violento o expuesto a una situación de violencia por todos estos grupos terroristas que se formaron durante muchos años y que si bien en un principio era con las ideas con unos temas ideológicos o de oposición política, etcétera, lo cierto es que en el tiempo se empezaron a convertir en escenarios de secuestros, extorsión, narcotráfico, actos terroristas como pueden ser los carros bomba, que de hecho nos volvimos también líderes en el mundo en carros bomba, sobre todo en la década de los 80, donde las personas no podían estar tranquilas porque no sabían de verdad. Los colombianos somos personas que si vemos un carro abandonado, una maleta abandonada, son temas que automáticamente nos generan preocupación y les estoy hablando de una problemática principal de la década de los 80 cuando yo era niña, pero son temas que tengo totalmente presentes de veces que los vidrios de mi casa se reventaron por bombas cercanas, es algo que está muy arraigado a todos nosotros, sin contar con que es una historia que no nos deja avanzar lastimosamente por la imagen reputacional que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Yo por lo menos hice mis estudios afuera y era bastante frustrante. Al principio yo contestaba amablemente, hasta que llegó un punto en que ya, de verdad, yo era hasta grosera, porque cuando uno dice que es colombiano, automáticamente le hacen una señal de droga, le nombran a uno a Pablo Escobar, que uno dice como actualícense, Pablo Escobar se murió hace mucho, tenemos delincuentes más recientes, nómbreme a Santrich, o sea, que a veces uno dice como hay más temas como que realmente se demuestra cómo nos hizo daño, sobre todo esa década, sin decir que el problema desapareció, pero esa década marcó
tanto en la historia que miremos, por ejemplo, cuántas películas se han producido. De hecho, una de las películas de Pablo Escobar me da risa porque no hay ninguno que hable en español bien, creen que tenemos acento mexicano. Entonces, son temas que todo esto empieza a marcar una huella en los colombianos como tal. Como les digo, el tema de narcotráfico no ha tenido mucha evolución lastimosamente. ¿Por qué razón? Porque sigue siendo un componente económico muy importante. Y parte de lo que les señalaba antes es que cuando se da el proceso de paz, que obviamente esto tiene de la mano una entrega voluntaria, un deje de armas, un señalamiento dónde están los cultivos, dónde están los bienes, dónde está todo, y se supone, uno pensaría, que habría un cambio importante de ese momento a uno posterior, donde desaparecerían estas conductas y empieza uno a darse cuenta que el narcotráfico continúa, es donde uno dice hay un problema. Y a partir de eso es que se detectó que había un tercer actor hasta ahora no abordado, que eran esos narcos invisibles. Y es todo ese esquema económico que de alguna manera ha venido sustentando el negocio de la droga y que es lo que explica por qué sigue siendo una problemática a pesar del proceso de paz. Y casi que nos ubica a nuestros actores criminales como si fueran simples vigilantes de los cultivos y no realmente el actor principal en el tráfico de drogas de nuestro país. Obviamente sí ha habido una reducción y se han hecho muchos trabajos en temas de erradicación de cultivos, pero obviamente la erradicación de cultivos tiene un componente ambiental, un componente de salud importante, que de alguna manera también se ha convertido en barrera en que demos grandes pasos en esa línea, pero sí hay un trabajo de reducción. El otro tema grande en Colombia, como les digo, es el tema de violencia y de temas de terrorismo. Y de hecho eso ha sido un aspecto que nos han criticado permanentemente, y es cómo es posible que a esta altura ustedes en Colombia no tengan suficientes sentencias cuando es evidente para el mundo que el principal problema de Colombia es el terrorismo y la financiación del terrorismo. Si bien es cierto que siempre se nos ha identificado por estos grandes grupos criminales, sobre todo estamos hablando de FARC y ELN, pero no son los únicos, realmente hemos tenido también otra serie de grupos emergentes, tal vez un poco más pequeños, con menor poder económico y político, que por lo mismo no han estado como en la primera línea de reconocimiento público. En efecto, no hay tantas condenas y tantas sentencias frente a los actos terroristas. Sin embargo, sí tenemos una muy buena expectativa con este proceso de paz, y mal o bien es un proceso que obviamente tiene que ser lento porque es mucho lo que toca reconstruir, trabajar. Son muchos, muchos años de historia de criminalidad que toca empezar a trabajar de alguna manera, no solo para dilucidar la verdad, sino para hacer justicia. Y si a esto le sumamos los temas políticos y económicos que como país se atraviesan, pues obviamente es un proceso lento, pero mal o bien ya tenemos un muy buen grupo de personas que entregaron las armas, que están aportando con la verdad, así que en el muy corto plazo se empezará a descubrir quiénes son todas estas personas que de alguna manera propiciaron o favorecieron el conflicto, lo que quiere decir que en el muy corto plazo vamos a tener sentencias y vamos a tener temas asociados a la financiación del terrorismo. Esto va a ser muy importante porque la revisión en listas, la verificación de esta información se va a volver fundamental porque con seguridad van a aparecer muchos actores económicos vinculados a este tipo de conductas, así que la debida diligencia se vuelve sustancial en este momento. Lo otro es que, por supuesto, por nuestra ubicación geográfica, todos los delitos transnacionales se vuelven fundamentales. Me refiero a temas de trata de personas. De hecho, hay unos estudios, en algún momento con la Oficina de Naciones Unidas tuve la oportunidad de trabajar en un documento sobre tráfico de migrantes y obviamente tocamos el tema también de trata de personas, y además siempre he trabajado también en tema de trata de personas con ellos, y Colombia es uno de los países que tiene ubicado como punto de inicio de la trata, es decir, personas tratadas colombianas, aquí sí sobre todo con fines de explotación sexual de las mujeres colombianas, es uno de los problemas más graves. En temas de país de tránsito también tenemos un rol importante, no tanto como país de destino. Temas de contrabando, y esto también tiene que ver con la ubicación geográfica, es otro problema grande que tenemos en Colombia. De hecho, muchas de las últimas preguntas que hacen las autoridades es, bueno, ¿y usted cómo sabe que lo que usted le compró al tercero, que es su materia prima, cómo sabe que es mercancía legal? Y la mayoría de las empresas no tienen cómo responder, y esto demuestra el desconocimiento del análisis de contexto que debería ser el referente para mis procesos de debida diligencia y mis actitudes o mis conductas de prevención de riesgos en el mercado.
También tenemos una problemática, por supuesto, asociada a temas de corrupción, a temas de lavado de activos. En este caso, tal vez sí con una mayor presencia de la Administración de Justicia, con sentencias, con procesos, en fin, pero obviamente sigue faltando. Un aspecto muy importante a destacar de Colombia es que somos referente internacional en temas de extinción de dominio. De hecho, somos el único país que cuenta con un código integral de extinción de dominio y ha sido incluso el que se está tomando, insisto, como referente para casi todo, sobre todo Centroamérica, para generar sus propias políticas. Y obviamente somos de los países que tiene más historia aplicando la norma, por lo tanto, tenemos más experiencia en lo que supone y eso es algo que es muy importante destacar. En aspectos regulatorios tenemos un régimen supremamente estricto, completo. Obviamente falta, se podría más, todavía tenemos muchos sectores que no son regulados, pero claramente hay una intención y una voluntad permanente de Colombia. Además, sobre todo, y uno de los impulsos grandes en este tema, es que Colombia ingresó a la OCDE hace 2 años. Y creo que eso sí marca un antes y un después, sobre todo en lo que tiene que ver con regulación y persecución. Contamos con políticas públicas, somos de los pocos países, y estos sí son de los muy poquitos países, que cuenta con sistemas de gestión de riesgos para sector público. La mayoría de los países se centran solo en el ámbito empresarial. Nosotros contamos con normas específicas del sector público y más recientemente extendido también a temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Obviamente seguimos siendo un problema para nuestros vecinos en temas de criminalidad, lastimosamente, como les decía cuando hablaba del tema de Ecuador, incluso también con Venezuela, y es un tema que siempre ha generado una lucha política y es por culpa de Colombia tenemos criminales acá. Esto ha generado muchos temas por lado y lado de, se me olvidó la palabra, cuando uno ataca a los extranjeros, se me olvidó el término. ¿Xenofobia? De discriminación. ¿Xenofobia? Gracias, de xenofobia. Sí, de xenofobia y de hecho, y con lo que decía ahorita Nair previamente, uno de los temas graves que se está presentando es la explotación de personas de Venezuela. Eso se han detectado un montón de grupos, sobre todo acá en Colombia, insisto, más que todo en Colombia, en Perú y en Ecuador. Porque si bien la migración venezolana se ha dado para otros países, en principio las personas que tienen una condición económica más complicada o que tenían menos estudios, la mayoría ha migrado a estos 3 países y eso los ha hecho sujetos vulnerables para la explotación. Entonces se han dado muchos escenarios donde se aprovecha esa necesidad de buscar oportunidades de pronto escapar a una situación económica, política o lo que sea, pero eso se ha convertido en un factor importante para la explotación, sobre todo desde un ámbito laboral y sexual de personas de Venezuela. Entonces esto también es muy importante que lo consideremos porque ahorita hay varios escándalos sobre el tema. Entonces, bueno, insisto, la idea no es solamente centrarnos en lo negativo, sino que ya demos el paso hacia los sistemas de prevención, pero simplemente unas referencias pequeñas en lo que tiene que ver con el ciberdelito. El ciberdelito, digamos que el ciberdelito lo que pasa es que tiene tantas corrientes que lo hace un tema que ameritaría un webinar completo. ¿A qué me refiero? El ciberdelito es un tema que tiene que ver con aspectos de delitos sexuales, con temas de delitos financieros, con lavado de activos, con temas de corrupción. Básicamente son todos los delitos que yo puedo realizar a través de medios digitales o de las redes en general, y por eso es que señalaba también Luis Eduardo que no tienen frontera. En un contexto, y esto además se catapultó con el tema de la pandemia, porque claramente la pandemia nos obliga sí o sí a migrar hacia una era digital y además lo hicimos de una forma improvisada. Si esto hubiera sido planeado, de pronto no habríamos logrado los avances que tenemos hoy en día, o sea que también lo malo tiene lo bueno. Pero el problema es que el hecho que haya sido tan de afán ha hecho que sea improvisado. ¿Eso qué implica? Que las personas desconocen del ciberdelito. Lo máximo que conoce el ciudadano común es que el ciberdelito es que alguien puede entrar a mi cuenta y robarme mi plata. Y no se imaginan todo lo que puede haber detrás de. Si muchos vieron alguna vez en televisión que había pornografía infantil y pare de contar. Pero las personas son totalmente irresponsables en lo que tiene que ver con el manejo de los medios digitales, no solamente para permitir acceso a la información, violaciones de datos personales, todo lo que tiene que ver con identidad, que obviamente se vuelven un factor importante para otros delitos, como puede ser estafar a terceros, como puede ser suplantar, como puede ser cometer actos de corrupción, de lavado de dinero. Entonces, todo lo que tiene que ver con la identidad, el ciberdelito lo potencializa y lo facilita.
Las personas son totalmente descuidadas e irresponsables frente a lo que abran, lo que autorizan, lo que comparten. Las personas no son conscientes que lo que alguna vez está en la red, eso lo sabe todo el mundo menos el técnico de sistemas de uno. Es decir, cuando a uno se le daña el computador y necesita que le recupere un archivo, eso no se puede, no hay nada que hacer, lo perdieron, empiecen de cero a trabajar. Pero si lo que se les perdió es una foto, un video, un documento confidencial, algo que les genera problema, todo se puede recuperar. Y normalmente esto las personas lo desconocen y son totalmente irresponsables en las conversaciones, en lo que comparten, y esto ha escalado a grandes redes de pornografía infantil, de prostitución, de acoso sexual. De hecho, hemos visto casos que le han dado la vuelta al mundo, como lo de la ballena azul, como lo de los grandes retos en Internet donde atacan a niños, y son temas que, insisto, los papás siguen siendo totalmente desconocedores del alcance de lo que se puede hacer a través de Internet, y no se demoran los niños en aprender a gatear y ya tienen celular y ya tienen redes sociales, y entonces estamos totalmente expuestos precisamente porque esta revolución digital ha sido tan rápida que la regulación se está quedando corta en responder a todas las necesidades, en definir los lineamientos como debemos trabajar en una era digital. Entonces surgen monedas digitales, surgen activos virtuales, surgen nuevas formas de comercialización, surgen nuevas formas de hacer negocios. Hoy desapareció la empresa formal, casi que tiende a desaparecer, pero la reducción de empresas formales ha desaparecido o se ha reducido de una forma dramática. Entonces hoy los negocios se hacen tienes página web y ese es el referente, ya no si estás constituido formalmente, y todo esto obviamente nos expone o abre una puerta inmensa a una cantidad de riesgos que todavía somos muy ignorantes. Creo que, insisto, eso ameritaría casi que un webinar completo sobre ciberdelito, pero sí podemos de pronto adelantar, nosotros sí hemos participado en algunos eventos que todos estos están grabados sobre ciberdelito. En el caso de Colombia hay una guía que emitió la Policía Nacional muy completa sobre qué es lo que los principales tendencias de la cibercriminalidad, obviamente con un énfasis principal en Colombia, pero toman los referentes de toda Latinoamérica y del mundo. Por ejemplo, Colombia ocupa el primer lugar en una tipología que se llama ransomware, que es como el envío de correos al azar, precisamente para ver quién cae, y lo utilizan para diferentes fines, principalmente en esta época obtener información para, con base en la información, mejorar los esquemas de fraude o engaño y suplantación. Entonces, todo esto es algo que vale la pena revisar, trabajarlo, no dejarlo abandonado, y recordar que siempre que avanzamos y damos un paso bueno, ese paso bueno es también bueno para los malos. Es decir, siempre que hay incremento de tecnología, de avances, de desarrollo, de globalización, esto no solamente nos sirve a los buenos, también les sirve a los malos. Por lo tanto, siempre que incursionemos en algo nuevo, tenemos que pensar en los riesgos que hay alrededor de ello y empezarlos a trabajar. Y lo último, y con lo que decía Nair antes de lo del comentario, es totalmente real. Claramente hoy, y a mí me gustaba mucho algo que decía el director de la UIAP, y es cuando hablamos de todo esto que estamos diciendo, porque sé que todo esto suena negativo, no queremos decir que hay economías ilícitas o que el sector está corrompido o que no, nada de eso. Lo que pasa es, porque esto se trata precisamente de proteger la economía. La economía es lícita, hay empresas que hacen bien su trabajo, la mayoría quieren generar empleo, son un factor importante del desarrollo. Lo que pasa es que son vulnerables al riesgo. Y eso lo que hace es que se vuelven también atractivas para los criminales que quieren entrar a estos espacios, utilizarlos o tratar de aprovecharlos a su favor. Y esto es precisamente de lo que se trata en este tipo de escenarios. Si entendemos todo este enfoque, vamos a lograr trabajar de manera articulada para proteger esa economía y evitar esa inmersión irregular de esos terceros, para que no afecten ni manchen la imagen del buen trabajo que estamos haciendo a nivel del mundo de los negocios. No sé, ahí Luis Eduardo, si quieres adicionar algo de ciberdelito. Bueno, yo creo que ya nos extendimos. Sí, no, como tú dices, yo creo que vale la pena y con Nair podemos programar también un nuevo webinar sobre este tema que daría para mucho más tiempo, comentarios, lecciones, instructivos, aprendizaje. Solo un comentario muy corto de ese tema. Hay documentos en donde cada uno de ustedes podría abordarlos, son documentos serios. Tú hiciste mención a uno que publicó aquí la Policía Nacional de Colombia, pero hay documentos también muy interesantes. Interpol, por ejemplo, tiene unos videos
y unos documentos muy, muy interesantes sobre todo el tema del fenómeno de cibercriminalidad. Curiosamente, esta mañana yo leía una noticia de una fuente que también es muy conocida en el mundo, Kaspersky, donde lo que dice la noticia hoy es que con todo el auge de las criptomonedas y especialmente Bitcoin, que rompió el récord ayer de $51.000 el Bitcoin, los ciberdelincuentes hoy están migrando a buscar criptomonedas en el ciberespacio. Es decir, curiosamente la estadística que acaba de ser publicada, todos los ataques donde el mayor incidente de ciberseguridad era el ataque a la denegación de servicios, lo que se conoce como DDoS. Ese fenómeno ya comenzó a declinar y ahora los ciberdelincuentes están en busca de criptomonedas. Entonces, es algo que seguro que vamos a hacer un evento sobre este tema en los países, de paso también porque Latinoamérica es de los países el número uno en usuarios de criptomonedas y negociación de criptodivisas, por encima de otros. Sin duda, no somos los número uno en montos de transacciones, pero sí en número de usuarios. Y entre ellos se destaca Brasil, es un país muy importante, Colombia, Venezuela, por supuesto, Chile, son países en donde hoy este tema de las criptomonedas o los activos virtuales, como dijo Juanita, pues ha venido en incremento. Y también toda la industria fintech, ¿no? Entonces eso también es con seguridad que vale la pena hacer un evento especial para este tema. Demos el paso al tema más, digamos, ya de cierre, y es qué buenas medidas, qué buenas prácticas deberíamos entonces tener en cuenta para todo este panorama que hemos hecho el recorrido por Latinoamérica y algo de ciberdelincuencia. ¿Qué sugieren ustedes, Nair, Juanita? Yo les propongo también como un ejercicio de discusión y para todos ustedes se los compartimos. Hay un documento muy interesante que publicó el Pacto Global, que es un área de Naciones Unidas, es una oficina de Naciones Unidas que lo que hace es promover en el empresariado buenas prácticas en todo lo que son las medidas sugeridas por Naciones Unidas. Ese pacto global produjo un documento en diciembre del 2019 que se llama No Excusas, no excusas, y da 10 típicas excusas para que los empresarios no tengan en cuenta el tema de corrupción. No sé si les parece alrededor de ese documento o con sus opiniones, bueno, cómo se puede adoptar o implementar estas buenas prácticas para todo este tema que hemos venido hablando en esta mañana. Nair. Gracias, Luis Eduardo. A mí me gusta mucho ese documento, una excusa que dice algo así, si los demás lo hacen, yo también. Esa es la típica, en mi opinión, de Latinoamérica. Todo el mundo lo hace, si yo no lo hago, imagínate, no tengo negocios, es que si yo no pago el soborno, no me gano la licitación. Y ahí empieza uno a decir que como los demás tienen una mala conducta, pues yo también. O una actitud pasiva, en mi opinión, una de las más complicadas, la omisión, la pasividad. Entonces dice, no, bueno, yo no entro en ese negocio, yo soy muy recto, yo soy muy correcto, me ofrecieron que diera un soborno, yo me retiro, pero no denuncio, no digo nada, me quedo callado y entonces creo que con eso hice algo. Entonces hay que tener cuidado, es muy difícil, obviamente, cuando vivimos en países donde estamos dando este panorama pues tan feíto, es muy difícil que tú digas, ay, vaya y denuncie, cuando en todos los países o en casi todos dijimos que había corrupción en los estamentos, que había corrupción en las policías, que había... Pero bueno, hay que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo, hay que organizarse. Este documento dice en esa no excusas de que trabaje organizadamente en su sector, empiece por usted. Si yo le pido a mis proveedores transparencia, si yo le pido a mis proveedores que a sus empleados le hablen de ética, que en su cadena de suministro lo lleven también. Entonces ahí vamos irradiando ese halo y vamos irradiando a través de nuestra empresa, sector financiero, sector real, el mismo sector público, de que cada día se pueda denunciar y se pueda atender con mayor precisión estas cosas. Lo que yo critico enormemente es la pasividad. Lo que yo critico enormemente es lo que yo llamo la doble moral. Todo el mundo habla de los corruptos, de los empleados públicos corruptos, de los militares corruptos, pero resulta que
muchos de los delitos asociados a la mal llamada corrupción, en Colombia delitos contra la administración pública, en Venezuela delitos contra el patrimonio, se necesita de un ciudadano, de una empresa privada, que se llama legal, que se dice legal, pero que a su vez hace esa dupla con el funcionario público para cometer actos de corrupción. Entonces esto es un baile de dos, ahí también tenemos que pensar qué hacer. Bueno, además de los programas, yo creo mucho en la capacitación, en la difusión de información, y este documento que les vamos a poner ahorita en el link nos puede ayudar mucho en ese sentido dentro de la organización, con ideas claras, con que les habla la mente para la creatividad de cómo inclusive en sus manuales y en sus programas poder incentivar de que haya negocios seguros. Juanita seguramente nos tiene por ahí algo preparado, ¿sí o qué, Juanita? Sí, Minair. De hecho, Minair, no sé si me ayudas de pronto compartiendo la pantalla, que ahorita no estaba tratando. Isabel, quítame a mí, porfis, o lo hago yo misma. O si tú la compartes, te la compartí por el chat, no te preocupes. Pero bueno, mientras tanto les voy contando, ese documento yo lo conozco muy de cerca porque antes yo estaba trabajando con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y parte de los proyectos que trabajé con ellos fue, ustedes saben que a raíz de la sanción que tuvo Siemens en el contexto internacional por un caso de soborno transnacional, una de las sanciones consistió en generar un fondo para acompañar o de alguna forma liderar procesos educativos de formación o de campañas, etcétera. Y dentro de la segunda ronda, Naciones Unidas ganó el concurso y parte de lo que se hizo con esto fue liderar un proyecto que se denominó Hacia la Integridad, una construcción entre los sectores público y privado. Todo el proceso que se acompañó fue para la implementación de una ley que se emitió en Colombia, que crea la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en temas de soborno transnacional y soborno nacional. Pero uno de los temas, y esto se los digo, es porque hay una página web todavía funcionando, que es la página Hacia la Integridad. Y esta página, uno de los ejercicios que se hizo en su momento fue recolectar una muy buena cantidad de documentos en el contexto internacional, bien sean referentes, bien sea normativa, bien sea absolutamente todo, es de las páginas más completas que van a encontrar como una biblioteca en temas de esta materia. Y dentro de todos estos documentos que estudiamos, uno de esos fue este documental que les estamos haciendo mención de No Excuses, que es precisamente una recopilación de las constantes excusas que se suelen brindar en los diferentes escenarios para no asumir el compromiso y responsabilidad que supone la prevención y gestión del riesgo de corrupción. Entonces, básicamente esto va desde quererme autoconvencer o de pronto sí ocurre, pero no hago nada para solucionarlo, que es que yo ni siquiera sé qué es corrupción, es que esto es igual, no lo han regulado, es que esto igual debería ser tarea del Estado y no mía, es que además si nadie sale perjudicado, ¿cuál es el problema? De hecho, a veces esa línea delgada entre lo que es una estrategia de mercado y lo que puede ser ya involucrarme en prácticas restrictivas del mercado, el hasta dónde yo engaño para lograr una venta, hasta dónde yo logro hacer una alianza comercial o se trata de un soborno en el contexto privado. Entonces, hay una cantidad de elementos y este documento lo que hace es abordar cada una de estas típicas excusas para rebatirlas. De manera general y a modo de recomendación, no, mira, no me sale la opción si quieres compartir tú. Igual ya les compartimos también el documento en la parte de documentos, unas recomendaciones o unos temas comunes a considerar. Ahí sí ven mi Lo pantalla, qué primero, pena. sí, ahí ya se ve, gracias, Minay. Lo primero es tener presente que todos partimos de unos estándares comunes. Ahí dejaste de compartir. Partimos de unos estándares comunes. ¿Esto porque es importante saberlo? Porque como mínimo todos los países que hemos mencionado hoy hacemos parte de determinadas convenciones internacionales que tocan el tema y esto ya tenemos un punto de contacto que va a ser nuestro principal lineamiento. ¿Cuál es ese punto de contacto? Lo primero es partir de una definición común de corrupción. Cuando hablo de definición no es que la definamos realmente, sino al menos unas conductas que estamos de acuerdo todos que entendemos son corrupción. Ahí vamos a encontrar temas como el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, todas las conductas que se dan en el marco de la administración pública, pero no solo en la administración pública, sino también en el ámbito privado, como puede ser una corrupción privada o una administración desleal. Vamos a encontrar temas como son todos los actos de corrupción en la administración de justicia, y esto se los digo es para entender la corrupción en un concepto amplio, no solamente limitado a temas de un delito,
y no solamente limitado a un capítulo específico, porque además es un error común asociar corrupción con sector público y entender que este es un fenómeno que adopta múltiples formas y está presente en todos los sectores y estamentos de la sociedad. Lo segundo factor común es la prevención. Todas las convenciones internacionales, y les nombro las principales que compartimos, son Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, en algunos casos compartimos Convención de la OCDE contra el soborno de servidores públicos extranjeros y la Convención contra la Delincuencia Organizada Internacional. Como mínimo compartimos las tres, la de la OCDE solo con algunas. Pero todas tocan estos puntos, y uno de los temas es tener claro que entrar a combatir la corrupción cuando ya se materializó es muy tarde. Las consecuencias son tan graves, el impacto es tan grave que ya entrar a reaccionar es totalmente inoportuno y jamás, hagamos lo que hagamos, vamos a volver al estado anterior. Así que el daño está hecho. Por eso es importante adelantar las barreras e implementar modelos de gestión de riesgos. Lo tercero es fortalecer la responsabilidad de un actor en la sociedad, que son las personas jurídicas. Hasta ahora casi todo se ha centrado en la persecución de personas naturales y es importante que si la persona jurídica, entiéndase empresa, entidad sin ánimo de lucro o cualquier otra figura y en la modalidad que corresponda, no importa si es una sociedad de acciones, si es una sociedad de personas, si es una figura intermedia, si es pública, si es privada, no importa. Lo importante es que garanticemos que este actor no salga impune y tenga algún tipo de respuesta. Aquí sí vamos a encontrar una diferencia en los países y es si esa respuesta la encontramos en el derecho administrativo, en el derecho civil o en el derecho penal o en todos al mismo tiempo. Y la tendencia va hacia que todos implementemos regímenes de responsabilidad penal, pero hasta ahora la mayoría de los países no lo tenemos o tenemos regímenes intermedios, donde hay unos temas que sí se manejan por el ámbito penal y no lo llamamos derecho penal, sino medidas accesorias, o donde tenemos un modelo de responsabilidad penal, pero solo para ciertas conductas, entre otros. La persecución de activos, que es uno de los aspectos donde más énfasis se ha hecho. De hecho, todas estas convenciones hablan del lavado de activos como un delito de corrupción. Y esto no es en vano, sino es porque precisamente los delitos de corrupción son delito fuente o previo que genera esa riqueza que quiero lavar, y por lo mismo el lavado de activos se convierte en una estrategia importante para perseguir esos activos y de alguna manera acabar con el fenómeno. Pero también entran acá medidas como el comiso, decomiso, la extinción de dominio. En otros países tienen otras denominaciones, pero básicamente estamos hablando de esto. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con entender que el fenómeno se puede dar en un ámbito local, pero también en un ámbito transnacional. Y esto sí o sí, ¿qué va a generar? Pues que tenemos que fortalecer la cooperación y asistencia. Porque si así, de hecho, cuando uno lee el preámbulo de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a mí me encanta porque parte de lo que dicen es, así como los criminales se han unido para trabajar juntos para acabar con nosotros, pues los países tenemos que trabajar unidos para acabar con ellos. Y eso es totalmente cierto, así que se fortalece mucho cómo debe fluir la información, cómo debemos trabajar articuladamente, qué autoridades tienen ustedes, qué autoridades tenemos nosotros, que tengamos una cierta equivalencia normativa de manera que lo que es delito acá no sea impunidad en otro. Y esto es un trabajo que sí hay muchos avances, es muy importante cómo han trabajado los países desarticulando este tipo de grupos, y esto va más allá de una unidad de inteligencia financiera del Grupo Egmont. Esto involucra a todas las autoridades en todos los niveles, esto involucra al sector privado en sus relaciones con empresas de otros países, esto involucra normativas comunes como es la de datos personales o normas de transparencia, entre otros. Y ya, digamos, ya para de pronto empezar a discutir qué tenemos que tener en cuenta en modelos de prevención y sobre todo partiendo de ese documento de No Excuses, es lo primero, y esto lo incluimos precisamente porque es algo que es fundamental en este momento específico, que estamos hablando de toda la situación de la pandemia global que ha tenido un impacto directo en la economía de cada uno de nuestros países y en donde hoy los negocios están migrando o están volcando toda su atención en garantizar su estabilidad y su continuidad. Lastimosamente, en algunos escenarios eso ha llevado a que los sistemas de riesgos y sobre todo para prevención de corrupción pasen a un segundo plano y queden totalmente abandonados. Aquí es importante que entendamos que un modelo o un protocolo de continuidad tiene sus propios riesgos y más en este contexto donde todos estos riesgos están disparados, sobre todo lavado de activos y corrupción y cibercriminalidad, que son los tres que están hoy encabezando absolutamente todas las listas de delitos. Y es porque claramente este es un riesgo, por lo tanto, si vamos a garantizar la continuidad,
tenemos que asegurar que sea bajo unos estándares de integridad, de transparencia, respetando normas y evitando incurrir en estos riesgos. Lo segundo, y es otra de las tendencias que es importante, es el compliance desde una perspectiva integral. La mayoría todavía tiene sistemas muy específicos. Yo tengo mi sistema de lavado, me están hablando de corrupción, no, ese no me toca. No veo ninguna norma que diga que me toca, entonces hasta aquí llegué yo voy hasta donde me tocó, y este es un error. De hecho, esto no lo tenemos que ver como una carga de trabajo, cuántos sistemas. No, 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 tratemos de tener un sistema integral y veámoslo desde una perspectiva amplia. Realmente lo que nos tenemos que preguntar es a qué riesgos estoy expuesto, y todo riesgo al que esté expuesto debería ser parte de mi sistema, y entender compliance no solo como un tema de cumplimiento normativo, sino con un enfoque basado en riesgo y que abarque todo aquello que necesitamos como sociedad, como empresa, como entidad sin ánimo de lucro o como actor mismo ciudadano en la sociedad. Lo tercero es que claramente nuestro sistema de riesgos, incluso quienes han sido muy juiciosos actualizándolo, tengan claro que esto es totalmente dinámico, cambiante. Y lo más probable es que el sistema que veníamos implementando ya haya perdido vigencia, entre otras por todo lo que les acabamos de mencionar. No sé cuántos de ustedes había pensado en este análisis de contexto como un elemento a considerar, por ejemplo, en metodologías de segmentación, cuando abordan el análisis de los riesgos asociados a la ubicación geográfica de la empresa con la que me relaciono. De pronto ustedes se relacionan con una sucursal que está en el país donde ustedes están, pero si la matriz o la controlante está en uno de estos países, todo este contexto que describimos impacta. Vamos a tener una serie de normas en conjunto que van a aplicar porque la empresa tiene posición en más de un país, por lo tanto, todo este complejo normativo es relevante. Así que todo nuestro sistema es muy probable que ya no sea vigente o no sea suficiente de cara a toda esta realidad que hemos querido abordar en este espacio, entre ellos incluyendo los nuevos riesgos como son los ciberdelitos. Asimismo, debemos entender estos riesgos en el nuevo contexto. El nuevo contexto implica asumir todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico, el incremento de normas, la globalización, el fortalecimiento de los sistemas a nivel global, la generación de nuevos temas en términos de regulación, de nuevos escenarios de comunicación o de negociación, como de lo que hablaba previamente Luis Eduardo, de los nuevos activos, del nuevo tipo de moneda o de los nuevos tipos de formas de relacionarnos y de entrar en contacto. Incluso cada vez tenemos menos barreras de mercado, que esto es algo que es un impacto positivo en la economía. Antes yo no podía entrar al mercado si no tenía una experiencia, una empresa constituida, además cierta empresa, un capital. Hoy realmente es mucho más sencillo, pero esto tiene de su mano una serie de riesgos. El hecho que no nos podamos hoy relacionar de la misma manera, que no podamos estar en este momento compartiendo un espacio físico, todo esto trae consigo una cantidad de elementos nuevos a un contexto que nos obliga sí o sí a volver al inicio, desde generar un nuevo diagnóstico, un nuevo análisis de contexto para empezar a trabajar sobre ello. El que sigue, Minairo. Mantener la concentración y atención en la gestión de riesgos, que todo lo que está pasando no nos distraiga, porque lastimosamente hoy estamos todos tan preocupados por la vacuna, por los programas de los presidentes, me refiero a programas de televisión de los presidentes, por lo que está pasando con los activos virtuales, por lo que está pasando, que de alguna manera nos dejamos llevar por las noticias y se nos olvida hacer realmente un análisis. ¿Eso qué significa? Quiere decir, de hecho hemos satanizado figuras y de hecho Luis Eduardo tal vez es la persona más idónea para hablar del tema, pero creo que uno de los temas que se han satanizado son los activos virtuales. No, eso es lavado de activos, punto. Y ni siquiera nos adentramos a entender de qué se trata, eso qué beneficios trae, en dónde está el riesgo, puedo gestionar ese riesgo, es decir, puedo entrar a este universo sin asumir riesgos de forma irresponsable y hacerlo de una manera controlada y segura. Se satanizan figuras que no todo por internet, eso hay que hacer entrevista, hay que hacer polígrafo, realmente tenemos que evolucionar y por eso tenemos que mantener el foco en lo que es y es en valorar ese rol del oficial de cumplimiento, empoderarlo, que tenga los conocimientos, no llenar un requisito de forma, quién es el más desocupado porque es que necesitamos nombrar a alguien y nombran a personas que no tienen ni idea de lo que están hablando y esto ya supone un riesgo en sí mismo. Entonces, esto no debemos dejarlo de lado por todo lo que está pasando, que yo sé que es un bombardeo de información que a veces nos preocupa. Obviamente esto también implica tener mayor cercanía, entendimiento y análisis de riesgos de nuestros terceros. ¿Esto qué quiere decir?
Por ejemplo, la mayoría de las personas está preocupada por ver si se está quebrando por la pandemia, pero no se han puesto a pensar la pandemia cómo cambia la situación particular de cada uno de nuestros terceros y eso cómo va a incidir en nuevos riesgos que puedan asumir los terceros. Me explico. Si bien de pronto uno diría, mi negocio ha seguido igual porque mi negocio funciona sin relacionamiento físico. Sí, pero tu materia prima te la vende alguien que sí requiere del relacionamiento físico. Si tu materia prima empieza a quebrarse, si su inventario no es suficiente, si empieza a tener necesidades de mercado. ¿Qué pasa además? Esto es tan sencillo como no. Miremoslo desde un riesgo como el financiero. Nair tiene capacidad de pago, sí, y además no ha perdido su trabajo, o sea, sigue teniéndola. No necesariamente, ¿qué tal que Nair, sus condiciones siguen iguales las de ella, pero ahora Nair responde por 7 personas de su casa que a todas las echaron del trabajo por la pandemia? Pues la capacidad de pago de Nair cambió. Y estos son los temas que les digo que la mayoría no están evaluando. Y es cómo toda esta situación cambia las condiciones individuales de cada tercero. No solo pensar en el riesgo de si tiene listas o si tiene noticias y ya, sino entenderlo como un todo, e insisto, además desde esta perspectiva de contexto que hemos querido plantear hoy. El que sigue, Minair. También vamos a tener acá la importancia de tener servicios accesorios. De hecho, todas las normas hoy están apuntando a la importancia de contar con tecnología. La idea es que este trabajo sea menos manual, menos operativo, que automaticemos, que busquemos de verdad en todo el desarrollo actual, que busquemos soluciones que nos faciliten elevar los sistemas para tener un monitoreo, señales de alerta automáticas, que realmente podamos determinar por un análisis estadístico transaccional dónde hay una falencia, dónde puede haber una irregularidad, que tengamos o podamos fortalecer el monitoreo, sobre todo en escenarios de teletrabajo, y aquí contar con este tipo de servicios, accesorios, herramientas. Claro que mi foto es un poco contradictoria porque es un poco vintage las herramientas que pongo en mi imagen, pero la idea es que evolucionemos para realmente tener un apoyo y que no se nos vuelva un tema de uno a uno, que en parte es lo que ha tenido de alguna forma rezagados los sistemas de riesgos. El que sigue, Minay. Innovación y tecnología que va muy vinculado a lo anterior, y esto es tanto al momento de hacer negocios como al momento de gestionar los riesgos. Esto es algo que no podemos dejar de lado y es importante que lo implementemos dentro de los sistemas. El que sigue, que además para que ya digamos las finales y le empezamos a discutir, lograr la agilidad en la toma de decisiones, poder adaptarnos rápidamente al cambio y tener capacidad de recuperarnos frente a crisis o situaciones negativas. Y aquí es también donde hemos visto muchas fallas, porque todo tiene unos protocolos, unos procesos tan largos, que si el riesgo es para allá, les tocó asumirlo, porque de aquí a que esto vaya a la Junta, y la Junta está fijada hasta junio, nos tocó esperarnos y mientras tanto asumir los riesgos, porque nada que hacer. Esto requiere de más agilidad. Si hay que hacer una junta virtual rápida para tocar temas, es importante. Es importante que evaluemos si tenemos fallas en este momento. Lo más probable es que sí, rara vez las personas se revisan a sí mismas a menos que les cambie la norma, y esto es importante que lo hagamos, estar haciendo un diagnóstico permanente. Uno de los temas que nosotros siempre promovemos es fijar indicadores. Indicadores no de si hice o no hice la tarea. Por ejemplo, la mayoría de las personas, ¿cómo se mide? Yo dije que iba a capacitar y capacité. Yo dije que iba a hacer debida diligencia, aquí está la copia. Yo dije que iba a ser tal, como si todo fuera un tema de cumplimiento de tareas. Nadie se ha puesto a pensar si esa tarea sirvió de algo. Yo dije que iba a capacitar y capacité. Ok, ¿para qué ibas a capacitar? Ah, no, para acabar con la falta de ética en la entidad. Claro, porque yo apenas les diga, es que eso que hacen es feo, todos los corruptos van a decir, nunca me lo habían explicado así de bonito, pero ya que me lo dijo, voy a dejar de ser corrupto, abandono el crimen. Y si ustedes hicieran ese análisis, de pronto se darían cuenta que si tienen un problema de corrupción, la solución no es capacitarlos y hay que pensar en otro tipo de soluciones. Es realmente generar indicadores que midan la eficacia, el logro de los propósitos del control que se tenía inicialmente. Jamás retroceder. No es que, ay, quitaron un requisito, genial, ya no tengo que hacer segmentación. No, la idea es por el contrario, ir avanzando, ir creciendo, ver qué más puedo implementar y no echar hacia atrás. Hay gente que está feliz porque le cambian la norma, ya no soy regulado. Cuando esto debería ser, es por el contrario, un avance constante, progresivo y cada vez fortaleciendo más nuestros sistemas. ¿Qué otros retos? Pues aquí sí ya, y de pronto eso lo decía como de manera general, mira, y no sé si quieres que discutamos los que tenemos en la siguiente diapositiva, que además está muy vinculado con el tema de no excuses. Bueno, este que es el de generar cultura, pero si quieres avanza una más que ya lo discutimos sobre los que están todos en la misma. Creo que
aquí tenemos varias de las barreras. Creo que una de esas, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, es que las personas se autoimponen frenos que no existen. Me explico. El solo hecho de decir es que yo no sé bien qué es corrupción, ay, es que yo no soy abogado, ay, no, es que yo no soy penalista. Ah, no, pero es que si aquí no sancionan a nadie. ¿Dónde está la lista de señales de alerta? No, es que además en mi empresa no hay plata para esto. Ah, no hay plata, entonces no se puede gestionar riesgos. Ah, es que tal, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo a veces siento que permanentemente creemos que hay una sola forma de hacer las cosas y por esa razón todo el tiempo nosotros mismos nos frenamos a evolucionar ante cualquier freno, ante cualquier problema que se nos presenta. Creo que ese es uno de los principales problemas que hay hoy, sobre todo, y creo que la limitante más grande es el tema de los recursos. Y es que no somos creativos al momento de idear sistemas de gestión de riesgos baratos. Eso es una opción. No tengo un peso, me tocó hacerlo manual, caserito, pero eso es posible. No sé, ¿y ustedes qué opinan? Creo que ese puede ser un buen punto de discusión de inicio sobre otros retos. Sí, yo creo que hay que tomar un libro de un autor colombiano de ventas, que como acá me tocó vender, me tocó estudiar ventas, y él tiene un libro que se llama Bueno, Bonito y Carito. Entonces dice que ese mito de bueno, bonito y barato, como hemos dicho coloquialmente en Latinoamérica, puede salir caro. Sin embargo, si es lo que hay, si lo que tenemos son recursos escasos, estoy de acuerdo contigo, hay que administrarlos de la mejor manera y entonces este estudio y contexto de riesgo es donde cobra importancia. Absolutamente todas las normas, las que he tenido la oportunidad de estudiar de Latinoamérica, dicen aquel famoso párrafo de implemente el riesgo en función de características propias del negocio, naturaleza de las operaciones. Son como 5 o 6 líneas que tienen casi todas las normas y las pasamos por alto. Entonces nos enredamos, nos ahogamos, es que tengo que cumplir con 42 artículos, con 80, con 160. Y yo les digo, oiga, recuérdelos considerando, o el artículo 1.2 donde dice, implemente el sistema o su programa de cumplimiento o antisoborno o anticorrupción en función de las características propias y allí entonces usted tiene que tomarse el tiempo para hacer estos estudios de contexto interno y externo para que cuando alguien le pregunte, pero ¿por qué usted puso 2 controles nada más? Ven, te quiero contar. Es que estos son mis productos, estos son mis clientes, estos son mis proveedores, estos son mis accionistas. Con este contexto, yo con estos 2 controles lo puedo hacer. Eso es algo que tenemos que, tengamos muchos o pocos recursos, tenerlo presente, es una sugerencia. Y me encanta este cómo que colocas ahí, cuáles son tus zonas grises. Esa es una pregunta que ni yo me había hecho, gracias Juanita por ella. Yo siempre les digo cuando doy capacitación sobre el cargo de oficial de cumplimiento es, usted tiene que sentarse y preguntar cómo pueden lavar plata con lo que yo vendo o con el servicio que yo ofrezco. Pero esta me gusta mucho también, ¿cuáles son tus zonas grises? Cuando tú estás siempre en las zonas grises, cuidado, hay una alta probabilidad que caigas. Lo que la ley no expresamente dice, prohíbe, no es que quiere decir que tú lo puedes hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con las zonas grises, porque además las zonas grises, por lo general, por esa misma situación de que avanza la criminalidad, avanza la tecnología, avanza la comunicación y después llegan las normas, entonces, por lo general, esas zonas grises con el tiempo terminan convirtiéndose muchas veces en prohibiciones. No sé cómo lo ve Luis Eduardo. No, está muy interesante la reflexión. Yo diría que tal vez como en la casa cuando lo enseñan a uno a hacer las cosas bien o no se las enseñan, siempre el ejemplo viene desde dentro de la casa. Es decir, si uno ve que su papá hacía las cosas de manera correcta, uno se acostumbra y se enseña a hacer las cosas de manera correcta. Pero si ve que su papá o su mamá dicen mentiras, uno cuando niño dice, ah, es normal decir mentiras. Eso trasladándolo al escenario corporativo, pues es el buen ejemplo de la alta dirección y de los dueños de las compañías. Aquí también cabe otra de los temas que se plantean ahí en el documento que ya les compartimos, y es cuando la alta dirección no está convencida de esto, no hay nada que hacer. Comienza a dar el mal ejemplo.
y eso se transmite al interior de la compañía. Entonces, también el mal ejemplo cuando en las compañías hay que tomar decisiones y, por ejemplo, hay 3 proyectos compitiendo. Uno para lanzar un nuevo producto, otro para mejorar el canal de ventas y otro un programa de cumplimiento. Entonces, si la alta dirección, repito, no da ese buen ejemplo y dice, bueno, ¿cuál me genera más utilidad? Pues de entrada el proyecto de implementar un programa de cumplimiento ya entra en pérdida, ya va perdiendo porque ese no le va a generar, si así es la concepción de la alta dirección, no le va a dar utilidad, no le va a dar flujo de caja, no le va a generar más clientes. Le va a generar unos gastos o costos, si así lo entiende, repito, la alta dirección y no comprende todos los beneficios que trae todas estas buenas prácticas. Si lo ven como algo que hay que cumplir una obligación legal, tal vez lo hacen, pero cuando ni siquiera existe esa obligación legal y es algo que lo quieren hacer las entidades de manera propositiva y voluntaria, tiene que comenzar el ejemplo por la casa, por arriba, por la alta dirección, por los dueños. Si no, eso no va a tener sentido y repito al ejemplo con el que comencé. Si en la casa uno se acostumbra a escuchar las mentiras, pues va a ser muy difícil que después usted diga que mentir es inadecuado cuando vio el ejemplo en su casa. Eso mismo pasa en las corporaciones. Ahí de pronto yo sumaría, yo ahí también dentro de las frasecitas que tenías, tengamos claro que la ética no es una sola. ¿A qué me refiero con eso? Creo que un error común es asumir que todos saben que está bien y que está mal. Y esto lo digo por qué razón, porque todo el mundo tiene su propia interpretación de lo que está bien y lo que está mal. Uno creería que no, pero esto pueden hacerlo con preguntas muy simples. Uno puede hacer preguntas, no se vayan a casos exagerados, porque obviamente ahí si alguien les dice que algo que está bien, de mal, está bien, a ese échenlo. Es decir, ¿a ustedes les parece mal sobornar a alguien? Y si alguien dice, no, eso está bien, a ese échenlo, eso no hay duda. La pregunta, háganla con temas un poco más sutiles, algo como, ¿ustedes creen que, por ejemplo, tomar papelería de la oficina para imprimir un tema personal es corrupción? Y se van a dar cuenta la cantidad de interpretaciones que surgen porque como es poco representativo, porque además es un tema de una vez, que igual es que el papel no se va a acabar, que entonces que él repuso la resma, entonces que no le pueden decir nada, que además es que también es que si lo hiciera todos los días y se llevara las resmas para la casa. Cuando uno empieza a ver ese tipo de justificaciones es donde uno empieza a evidenciar cómo la ética tiene sus propias visiones, a veces influenciadas por creencias religiosas, por orientaciones políticas, a veces por la educación que se tuvo en la casa, en el colegio, incluso por ese mismo ejemplo. De pronto uno tuvo la suerte de tener un buen ejemplo, pero también están los que tuvieron mal ejemplo. Y entonces el que tuvo mal ejemplo tiene una idea de alguna forma trastornada de lo que es la ética. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes mismos definan en cada organización cuál es ese punto de partida de lineamiento de conducta. A mí no me importa que esté bien, y de hecho yo por lo menos que soy abogada, uno de los problemas hartos de la vida es relacionarse con abogados, debo reconocerlo. ¿Por qué razón? Porque los abogados tienden a ir mucho a la norma. Entonces lo que van a decir es, no hay ninguna norma que lo prohíba. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer? Lo que decían Nair antes, que decían, no todo lo que está prohibido quiere decir que entonces se puede hacer. Entonces dice, nadie dice que yo no puedo hacer un mercadeo agresivo, tal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos vamos a ese tipo de detalles, pues claro, visto así, entonces tú hazlo, pero ¿hasta dónde estamos trazando, cruzando una línea? Entonces, no importa que no haya una norma que me prohíba hacer mercadeo. En nuestra empresa yo no quiero que hagamos mercadeo con productos que no tengan que ver con nosotros, por ejemplo. Que en Navidad enviamos una botella de vino cuando nosotros vendemos tecnología. Yo prefiero no hacer eso. ¿Por qué? Ah, no, porque eso es parte de los lineamientos éticos de esta empresa. Ah, nadie dice que no podemos recibir regalos en Navidad los comerciales. No, pero saben que en esta empresa yo no quiero que los comerciales lo reciban, porque creo que eso puede llegar a afectar la forma de hacer negocios, esto puede afectar que los clientes crean que, o los terceros crean que solo con regalos tienen una oportunidad. Entonces, es muy importante definir ustedes esos parámetros, pero también creo que es muy importante que entendamos que los comportamientos irregulares no siempre se dan por fuera del margen de la ley. Esto que estoy diciendo puede sonar absurdo, pero es que yo puedo aprovechar la ley para ser irregular. Es decir, alguna vez yo me acuerdo que estaba, de hecho, en Medellín, con un banco que tiene políticas muy serias, muy completas, y me quedaron odiando, yo creo que después de la pregunta que hice, porque yo me leí todo su código de conducta, ¿no? Entonces ahí decía que no pueden recibir regalos de más de $200. Pues la penalista, pues mentalidad criminal, uno no lo puede evitar. Pregunta que hago yo, ¿cuántos regalos pueden recibir en un día?
Pues creo que me tiré el código de ética, porque todo el mundo tenía claro que era 200 dólares, era 200 dólares, pero con mi pregunta, si a alguien no se le había ocurrido ahora sí, y entonces, claro, es por regalo, o sea que yo puedo recibir varios regalos separados, cada uno de 200 dólares. Entonces alguien dijo, no, 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 yo creo que es en total, y yo, ok, ¿para qué periodo? No, pues yo creo que mensual, y yo, o sea, yo podría ser una delincuente paciente, páguenme en cómodas cuotas de 200 dólares mensuales. Yo creo que después de que me fui les tocó cambiar el código porque si a alguien no se le había ocurrido por culpa mía, ahora sí. Pero miren cómo yo, incluso en el margen de la ley, puedo aprovechar cualquier espacio, cualquier huequito para incurrir en conductas irregulares. Y eso es normalmente lo que uno debería reconocer también como una zona gris y tomar decisiones que pueden ir incluso más allá de lo que me dice la norma, buscando elevar las mejores prácticas. En realidad, y por eso yo tengo acá esta frase que es algo con lo que yo estoy convencida y es, esto es una decisión. Esto no tiene que ver con que si me regulan, no me regulan, de si me toca, no me toca, de si me obliga, no me obliga. Esto es un tema de decisión. Cada uno de nosotros toma las decisiones de qué quiere ser, cómo quiere verse reflejado en los demás, cómo quiere ser visto por los demás, cómo se siente cómodo con sus decisiones. Y en ese sentido, si es mi decisión, comprométanse con su decisión y sientan pasión por su decisión. Esto es lo que les va a facilitar implementar todo. No hay una medida exacta, mágica de cómo hacer las cosas. Aquí la puerta está abierta para lo que se les ocurra. Y eso es un plus y eso es algo que hay que aprovechar porque no hay un único camino. Incluso cuando hablamos de debidas diligencias, debida diligencia puede ser todo. ¿Qué implica? Si entrevisto, si no entrevisto, si me reúno, si no, qué más analizo, qué documentos. En absolutamente todas las puertas son tan amplias que es decisión de ustedes hasta dónde quieren llegar, hasta dónde pueden, de acuerdo a la información disponible, pero podemos innovar y no todo requiere de recursos, no todo requiere de una infraestructura grande, a veces nos toca trabajar con pocos recursos, con eso toca y no hay que ponernos barreras sin necesidad. No sé ahí si ustedes quieren adicionar algo más, no sé si tenemos preguntas o los dejamos a todos estresados con ese contexto. Ay, yo no No, sé, qué pena. exactamente iba a preguntar si tenemos algunas preguntas. Recuerden que nos pueden escribir ahí en la parte derecha del menú. Tenemos unos minuticos muy cortos para atender alguna pregunta, si tienen algún comentario. Por el momento no hay preguntas. Bueno, pues Nair, no sé si quieres hacer un comentario de cierre para ir cerrando. Gracias por acompañarnos todos ustedes. Tenemos programado hasta las 10, nos quedan unos minuticos si quieres hacer algún tipo de comentario de cierre, Nair. Yo solamente tomando la frase de Juanita, ¿ok? De que es tu decisión y que es tu pasión, yo diría que esa decisión te tiene que llenar de orgullo. Si esa decisión no te llena de orgullo, entonces mira, puedes estar en una zona gris que casi, casi, casi sea algo ilegal o no correcto. Y además de eso, que esa decisión no dependa de lo que están haciendo los demás, porque resulta que en nuestros países, como hay toda esta problemática que hemos estado paseándonos, nos podemos sentir abrumados, como dice el documento de no excusas, y entonces decir, mira, pero es que yo qué voy a hacer si los demás lo están haciendo. Entonces no se dejen arropar porque los demás lo estén haciendo, hagan su decisión con pasión, que les dé orgullo y que sea lo correcto. De hecho, un amigo mío decía que si quieres saber si estás haciendo las cosas bien, imagínate que tu mamá te está viendo. Si te sientes cómodo con eso, lo estás haciendo bien. Y me parecía un buen referente. Bien, pues no, de parte mía yo quisiera hacer un resumen y un comentario final para ir cerrando y es que esto que hemos visto hoy, como lo dijimos antes, tal vez, como dijo Nair, vimos la parte feíta de nuestros países, de nuestro entorno, pero es fundamental. Yo creo que no sé exactamente quién dijo estas palabras, pero si tú quieres acertar, piensa mal para que te vaya bien. Entonces, yo creo que es un ejercicio profesional y técnico que es necesario hacer. Es encontrar en alguna fuente objetiva amenazas y vulnerabilidades a la gestión corporativa. Y con eso
junto con el análisis de contexto que se tiene que hacer, tanto local como internacional, que pide el estándar ISO 31000 para la gestión de riesgo. Yo creo que hay dos elementos interesantes para hacer una buena tarea al interior de las entidades. Y creo que esa es la lección o tal vez lo que queremos compartir con ustedes. Después de ver todo ese panorama feíto, ponerle la otra cara y decir, bueno, si a otro le está pasando, a mí no me va a pasar. Entonces, como adoptar esas medidas al interior de las compañías y no ser indiferente. Yo creo que si entre todos construimos eso, al final, pues esto tiene que cambiar. Entonces, si uno lo ve feo, es porque lo ve hacia afuera. Pero si desde dentro comienza a cambiarlo, comienza a ver lo positivo y las cosas proactivas que se deben hacer en la gestión de riesgo y también en el aspecto personal. Juanita, tu comentario de cierre. Perfecto. Ahí le acabo de compartir a Isa la página que les comenté de la iniciativa hacia la integridad, que ahí sobre todo les recomiendo la parte de biblioteca porque de verdad ahí encuentran todos los documentos, entre esos el de No Excuses. Obviamente también que de verdad los invitamos a que nos sigan en las redes sociales porque nosotros también hacemos mucha producción ya más aterrizada a la gestión de riesgos para cada país, donde ya abordamos, entre otras, las preguntas que nos formulan, si de pronto alguno no quiere en este escenario, pero que le surja después. Yo la verdad quedé preocupado porque no vi cómo se conecta eso con la segmentación. De verdad que no duden en preguntar. Parte de lo que nosotros hacemos o la razón por la que generamos este tipo de espacios es por nuestro compromiso social de estar aportando desde lo que conocemos, desde lo que nos apasiona, lo que nos gusta, porque sí creemos en la posibilidad de transformar la sociedad. Y creo que ese sería mi mensaje final. Y es una de las excusas que por lo menos en los escenarios que yo he estado, oigo recurrentemente, es al final no importa lo que yo haga porque el problema es muy grande. Es decir, más allá de qué sirve que yo tenga un sistema de riesgo si el presidente es corrupto, si el gobierno es corrupto, si es que el país es corrupto. Yo no creo eso. Yo sí creo que de piedra en piedra se construyen grandes monumentos, edificios, y realmente uno tiene solamente tres opciones en la vida. O ser honesto del cual cree. Juanita, Parece se que, nos fue sí, parece que perdimos la conexión. Se tuvo ahí una falla. cuando se estaba Sí, poniendo romántica. sí, cuando me imagino que el mensaje era que de piedra en Ahí se piedra se volvió. construye el Ah, monumento. volviste. Ah, ya. ¿Hasta dónde me oyeron? Que de piedra en piedra se construye el monumento. Ah, bueno. Entonces decía que solamente tenemos tres opciones en la vida. O somos parte del problema, o somos espectadores del problema, que creo que es el problema de la mayoría, o nos convertimos en parte de la solución. Y por lo menos lo que yo quisiera que se recordara de mí, y es algo que me hace sentir bien conmigo misma, es pensar que yo puedo ser parte de la solución. A veces no somos conscientes del impacto que podemos tener, así sea en un pequeño entorno. Y así es como empezamos a construir sociedad. Así que es una invitación para que entre todos construyamos sociedad y que cada uno de ustedes se convierta en un agente de cambio. Bueno, pues bien, creo que muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos más de 100 participantes. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado durante este espacio. Creo que hemos reflexionado de lo feo, de lo bueno, de lo positivo. Fíjense que terminamos con unos mensajes bastante entusiastas para adoptar esta problemática desde una óptica propositiva, no solo en lo personal, sino en lo corporativo. Pues Nair y Juanita, muchísimas gracias, muy amables por el tiempo, por compartir esta experiencia con todos nuestros asistentes y participantes. Isabel, que siempre nos acompaña atrás de cámaras, que no se deja ver, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Les aseguro que el próximo evento, o si no es el inmediatamente siguiente, vamos a hacer uno sobre todo el tema de tecnologías, blockchain, criptomonedas y ciberdelincuencia, que es uno de los temas que surgió ahora. Entonces, bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy amables a todos. Gracias, Juanita. Gracias, Nair.
Gracias, Isa. Gracias a ustedes. Gracias, siempre es un gusto, gracias. Bueno, buen día, que estén muy bien, cuídense por favor.